Muy, pero muy buenas noches, mis queridos y queridas. Por aquí hablándoles de nuevo Carlos Ochoa en su espacio Evangelio Verás. Bueno, mis amados, por acá tengo el honor de presentar a mi amigo, profesor de teología, Pedro García. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, Carlos? Muy bien por aquí. Un gusto estar en tu espacio. No, muchas gracias a usted, mi hermano, por haber aceptado la invitación. Quiero resaltar, pues, que obviamente el debate lo íbamos a llevar con todo el asunto de la seriedad, pues, llevado por un moderador. El moderador en estos momentos, vale aclarar que de pronto no alcanzó el tiempo para podernos moderar, digámoslo así, se le presentó un inconveniente. Entonces nos va a tocar hacerlo, obviamente, como decía el apóstol Pablo, decentemente y con orden. En este caso vamos a utilizar de pronto cronómetros, pero la idea es tampoco dejarlo hacer simplemente porque no tengamos moderador. Yo sé que Pedro, por lo menos lo poco que he tenido la oportunidad de hablar con él, es un caballero y por mi parte yo sé que va a ser algo recíproco en cuanto al respeto en el espacio, en las formas de hablar y en la forma de pronto de referirnos el uno al otro. Entonces, Pedro, ¿qué tal si de pronto te presentas de pronto de una manera breve para que demos inicio al formato y arrancamos el debate? Bueno, amados hermanos, mi nombre es Pedro García, vivo en la ciudad de West Palm Beach, Florida, y soy profesor de teología de la diócesis de Palm Beach. No soy un erudito, soy un humilde trabajador de la viña del Señor, y es un gusto tremendo estar esta noche aquí con el hermano Carlos. Soy de origen cubano, por cierto. Si ven que hablo muy rápido o que quizás me sobresalto en algún momento, es que, como dice allá la carta del apóstol Judas, debemos ardientemente contender por la fe en la que creemos. Pero no tenemos nada personal en contra del hermano Carlos. Por lo que hemos visto, parece una persona seria, un cristiano sincero. Y lo que vamos a dirimir esta noche, esta cuestión epistemológica que nos separa, se trata de las doctrinas en las que creemos. Y cumpliremos también esa palabra de Dios que dice Proverbios 27:17, que un hierro se afila con otro hierro y el hombre aprende de su semejante. Así que muchas gracias, amados hermanos, y le paso la palabra al amado Carlos. Gracias, mi querido, gracias. Bueno, como decía él, la idea es que simplemente hagamos las cosas con ese respeto. Ya muchos saben, pues estamos en mi espacio, Carlos Ochoa, de Evangelio Verás. Vale aclarar que todo se va a hacer con mucho respeto, nada de ad hominem, como decía mi hermano. Vamos a hacer las cosas desde una perspectiva muy razonable. Buenas noches por aquí, damos a las personitas que se están conectando. Qué pena que no los había saludado. Y vamos a manejar un formato que va de la siguiente manera. Se los voy a decir rápidamente. Vamos a tener aquí 20 minutos de exposición. Obviamente voy a iniciar yo fui el anfitrión, yo lo invité, voy a iniciar yo con mis 20 minutos de exposición del tema. Obviamente se me olvida decir, voy a estar defendiendo la parte de cómo considero que Jesús es el Padre eterno, digámoslo así. Mi hermano va a defender la posición en la cual Jesús es el Hijo eterno. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, listo. Entonces, yo voy a estar defendiendo esta posición, tomaré 20 minutos de exposición, seguido a esto mi hermano también tendrá otros 20 minutos de exposición. Posteriormente, yo tendré 10 minutos para refutar la tesis de mi hermano. Él tendrá otros 10 minutos posteriormente, o sea, ese es el orden del formato. Tendré 5 minutos seguidamente para tener una réplica a la refutación de mi hermano y de igual manera tendrá él también otros 5 minutos. Vamos a estar terminando con una serie de 3 preguntas. Las preguntas van a ser, hermano, intercaladas. O sea, yo te hago una pregunta, tú me haces otra, así para que no sea todo cierto. Cada pregunta, la formulación no va a durar más de 1 minuto, para que no nos extendamos en diálogo. No va a durar más de 1 minuto la formulación de la pregunta. Y la respuesta a esa pregunta no va a tardar más de 3 minutos. Más de 3 minutos. Tenemos derecho a réplica para la respuesta que se dé. O sea que por cada pregunta tenemos respuesta y réplica. La réplica que no supere los 2 minutos, entonces sería 1 minuto, 3 y 2. ¿Estamos como de acuerdo? Exacto, entonces, luego de las 3 preguntas que planteamos el uno para con el otro, vamos a terminar ya el debate que vamos a estar presentando, obviamente con una despedida que no va a hacer alusión absolutamente a nada que tiene que ver con el debate, no vamos a hablar absolutamente nada del debate, y así damos por terminado el formato. No sé si estás de acuerdo con el formato, mi hermano. Todo perfecto, no hay ningún tipo de problema y que, bueno, la gloria sea, por mi parte, para el Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo en la comunión del Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, yo también deseo iniciar dándole las gracias primero que todo a mi Señor Jesucristo, dándole las gracias a mi hermano por haber aceptado la información y gracias a la invitación, perdón, y gracias a las personas que se conectan en esta noche o que van a ver el programa en diferido, ya sea por este canal o por el canal del hermano que tiene todos los derechos de retransmisión posteriormente, pues o cuando él lo desea a partir de que terminemos el debate. Vale.
Bueno, mi hermano, ya aquí por aquí tiene, no sé si tiene sincronizado el, el reloj para que demos inicio. Vale. ¿Lo tienes? Ok, Bueno, cuando yo... tengo aquí un relojito. Perfecto, listo, no hay ningún problema, mi hermano, listo. Entonces aquí yo ya voy a dar inicio en 1, 2, 3. Iniciamos. Bueno, mis queridos, primero que todo, para responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Si es el Hijo Eterno o es el Padre Eterno, esta pregunta, primero que todo, antes de responderla, tenemos que hacernos otra. Y la pregunta que nos debemos hacer es si la Biblia habla de un Padre Eterno o habla de un Hijo Eterno. Si fuésemos a hablar en términos literales, la Biblia sí nos habla de un Padre Eterno, pero jamás, de los jamases, buscando desde Génesis hasta Apocalipsis, nos va a hablar de un Hijo Eterno. Por lo cual, si fuésemos sensatos con las mismas escrituras, el Padre Eterno no necesitaría de un quehacer teológico, el cual el mismo contrincante mío, en este caso que es mi amigo Pedro, está también de acuerdo con que hay un Padre Eterno. Pero para el Hijo Eterno sí se requiere de un quehacer teológico y especialmente muy extenso, por no decir muy forzado. De modo que para indagar en la identidad de Jesús, solo tendríamos esas dos vías. Una clara, en mi humilde opinión, y literal, que es la del Padre Eterno, y otra escabrosa, extrabíblica y confusa, como la que yo considero la del Hijo Eterno. Si deseáramos tomar la vía escabrosa, esta nos ofrecería argumentos de la preexistencia de Jesús, tomando como base, digámoslo así, de un punto de vista, el logos filosófico, y difícilmente marcando una diferenciación entre el Jesús, hijo de Dios, nacido de María, y el logos eterno, nacido y engendrado, según las mismas escrituras nos lo enseñan. También este camino escabroso nos podría hablar de textos donde el mismo Jesús habla de su preexistencia, pero nunca lo hará, ni nunca lo mencionó específicamente como si fuese otra persona y mucho menos diferente del Padre. Estas diferencias siempre se hallarán marcadas solo a través de su encarnación, según la misma Biblia se encarga de mostrárnoslos. Y esos mismos ejemplos que nos arrojan las mismas escrituras es que Jesús en su propia humanidad tuvo hambre, pero Dios alimentó en Jesús, digámoslo así, o Jesús como Dios alimentó a más de 9,000 personas en 2 ocasiones. Jesús como hombre pidió la barca para predicar a la orilla del mismo mar, pero como Dios se adentró en el mismo mar y caminó sobre él. Jesús como hombre lloró ante la muerte del amigo suyo, Lázaro, pero posteriormente como Dios se secó las lágrimas y dijo, Lázaro, levántate. Jesús como hombre gritó a fuerte voz de angustia en la cruz cuando estaba en esa agonía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero como Dios le ofrecía amparo en su reino al ladrón que estaba al lado de su cruz. Jesús como hombre dijo estar con sus discípulos, pero como Dios prometió estar en sus discípulos. Jesús como hombre dijo ser el camino, pero como Dios prometió y dijo ser el destino. Y de esta forma podríamos, mis amados, seguir citando muchísimos textos bíblicos y hacer todo un paseo bíblico de nunca acabar para dejar claro y evidenciado que lo que mi contrincante llama una persona, otra persona diferente o la segunda persona, no es más que la naturaleza humana del Mesías. Permítame tomar un poco de agua. Ahora, el yo tener que demostrar que Jesús es el Padre Eterno, presten atención a lo siguiente, el yo tener que demostrar que Jesús es el Padre Eterno, sería exactamente lo mismo que tener que demostrar que Jesús es Dios. Pues la misma Biblia deja totalmente claro que Dios es el Padre Eterno. Y pretender negar esta verdad bibliocéntrica es pretender hacer de Dios una simple sustancia vinculante a tres personas. Primera de Corintios 8:6 y Efesios 4:6 nos dejan claro que Dios es el Padre, solo un Padre. Ahora, yo no tendría problema a la hora de demostrar que realmente Jesús es Dios con las Escrituras. Para nada. El verdadero problema lo tendría quizás mi hermano, no tanto para pretender demostrar que Jesús es Dios, porque yo creo que en esto coincidimos los dos, sino a la vez que pretender demostrar que Jesús es una persona diferente al Padre, el cual la Escritura define de forma clara que es el mismo Dios. Ahora, es totalmente evidente que hay una diferenciación entre el Padre y el Hijo, y eso no lo niego yo. Pero esta misma diferenciación se torna de fácil explicación bajo la perspectiva de la encarnación. Pero bajo ninguna circunstancia esta resalta una pluralidad personal en el seno de Dios.
no solo yendo en contra de la misma razón humana, sino aún en contra del principal mandamiento que Dios nos da, que se encuentra en Deuteronomio 6:4, conocido como el Shema, citado por Moisés y posteriormente citado por los labios del mismo Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12, versículo 29. Ahora, mi tesis, que es la enseñada por las Escrituras, la plantaré bajo la exposición de 3 premisas que, debido al corto tiempo, yo estoy seguro que disponemos nosotros, nos servirá nada más como un incentivo al estudiante serio a indagar sin sesgos ni ideas preconcebidas. Estaré hablando un poco acerca de la parte histórica que vincularé a la parte bíblica, porque de igual manera la Biblia es un documento histórico también. Entonces voy a tratar de vincular la parte histórica con la parte bíblica, y si me da el tiempo, cosa que dudo por toda la información que necesitamos exponer, estaré abordando un poco la parte gramatical, o si no, yo sé que lo estaré haciendo en la refutación cuando mi hermano exponga. Dentro de estas 3 podríamos ver algo también teológico y, ¿por qué no?, algo de la parte de la patrística. Dentro de la parte histórica, hablar de la parte histórica de Jesús como Padre eterno, tendríamos que remontarnos a la misma eternidad. Pero ubicarnos en nuestros tiempos solo lo tenemos a través de las mismas escrituras, ese mismo concepto, sino la misma patrística atestiguándonos esta misma gran verdad. Pero también en este aspecto histórico tenemos un poco de espacio para ver el origen del Hijo Eterno, porque obviamente, como les vengo diciendo, el concepto del Padre Eterno está reflejado a través de las mismas escrituras. Y es por esta última parte que deseo comenzar. Si iniciamos primero que todo, o sea, por esta parte del Hijo Eterno, si iniciamos primero que todo por la parte de Justino Mártir, estaba hablando de estos exponentes de prácticamente de la línea de la enseñanza del Hijo Eterno. Si comenzamos por Justino Mártir, su vida fue dedicada a hacer filosofía cristiana, teniendo como punto de contacto la filosofía pagana. En cierto sentido, decía él mismo, escuchen, decía él mismo, Sócrates, Platón y los demás sabios de la antigüedad eran cristianos. Palabras del mismo Justino. Justino es quien abre el camino para que el cristianismo reclame cuanto bien le parezca de la cultura pagana. Fue Justino Mártir. Decía Justo L. González, eso mismo en Historia del Cristianismo, en la página 73 y página 75. Tenemos a Clemente de Alejandría, y cuando hablo de Justo, recuerde muy bien que es un historiador trinitario. Tenemos a Clemente de Alejandría, lugar, o sea, en Alejandría, que era el centro de la fiebre sincretista. El emperador Adriano escribe, de la misma Alejandría, los que adoran a Serapis son cristianos. Imagínense, o sea, los que ya se estaban educando en dicho lugar ya tenían un rótulo algo cuestionable. El mismo emperador decía, los que adoran a Serapis son cristianos, y los que le dan el título, y los que se dan el título de obispo de Cristo son devotos de Serapis. El propio Clemente escribió lo siguiente en su exhortación a los paganos: busco conocer a Dios. ¿Quién me ayudaría en mi búsqueda? ¿Cómo entonces, oh Platón, he de buscarse a Dios? Escuche lo que decía Clemente. ¿Cómo, oh Platón, he de buscar a Dios? Historia del Cristianismo, página 93. Clemente está convencido de que solo hay una verdad, la cual no discrepa entre Platón y Jesucristo. Recuerden, está diciendo, solo hay una verdad, la cual entre Jesucristo y Platón no hay discrepancia. Al igual que Justino, habla del uno inefable que se reveló a los filósofos y a los profetas, que últimamente se encarnó en Cristo, discípulo y sucesor de nuestro maestro pagano, decía él, Panteno. En esa misma línea podemos continuar con Tertuliano de Cartago, educado de 40 años, obviamente africano, pero educado en Roma, un jurista. Fue el primero en crear el término y concepto Trinidad, porque esto es muy importante tenerlo como registro de la historia, mediante la fórmula llamada él de una sustancia y de 3 personas, e irse en contra de la misma unicidad. En su escrito Contra Praxias, el mismo Tertuliano, desarrollado desde el seno del paganismo montanista, Justo González dice de él, aún después de hereje, dice un trinitario, aún después de hereje, siguió produciendo obras y fórmulas teológicas que serían de gran importancia en el curso de la iglesia. Oigan lo que dice: después de ser aún pagano, que allí fue donde escribió Contra Praxias, donde formuló la Trinidad, siendo pagano montanista, escribió Praxias. Aún desde ahí siguió formulando doctrina para la iglesia de hoy en día en algunos aspectos. Algo de tener en cuenta es que el primer teólogo cristiano en escribir en latín, por eso se le da tanta relevancia, fue el mismo Tertuliano, y por ello alcanzó a influenciar toda la iglesia de Occidente por su idioma en latín. Por último, podríamos estar abordando a Orígenes de Alejandría, nada más y nada menos que el discípulo más distinguido de Clemente de Alejandría, del que ya acabamos de mencionar un poquito, para quien Cristo y Platón hablan lo mismo. Oiga, decía Orígenes, para quien Cristo y Platón hablan lo mismo, seguido por su mismo maestro Clemente. Fundó su propia escuela cristiana al estilo de las que habían tenido los grandes filósofos paganos.
En esta misma escuela instruía tanto a cristianos como a los mismos paganos de todo el imperio. Su filosofía es llamada por los mismos historiadores como parte del neoplatonismo. Este personaje de Orígenes de Alejandría, del que estamos hablando, fue el primer, escuchen, el primer pensador en usar el término hijo eterno. Fue él. Eso nadie antes de Orígenes de Alejandría se había atrevido a tanto. Orígenes de Alejandría fue el primero en usar el término hijo eterno. O sea, ya sabemos cuál es la corriente de Orígenes. Pero a la par de esta enseñanza, se inventó que creó Dios las almas, escuchen, antes de la creación del mundo. ¿Qué decía Orígenes? Que las almas fueron creadas antes de la creación del mundo y que fueron unas almas muy desobedientes en contra de la voluntad de Dios. Entonces, como castigo, las que pecaron menos somos nosotros los seres humanos, nos encarnamos como seres humanos, pero las que pecaron más, las que desobedecieron más, son las que hoy en día nosotros concebimos como los demonios. De modo que bajo esa misma tesis filosofal fue que prácticamente sacó su tesis del Hijo Eterno. Estaba con Dios, pero no, él se encarnó. O sea, mire que hay cierta armonía y afinidad entre una herejía pagana y el concepto que él mismo se inventó como el Hijo Eterno. Y esto es nada más y nada menos que la misma fiel copia de Platón, su maestro, cuando Platón decía, abro comillas, las almas se hallan en este mundo porque han caído del mundo superior de las puras ideas. Otra de sus famosas doctrinas de Orígenes de Alejandría es que el mismo Satanás es un espíritu como el nuestro, tiene un espíritu como el nuestro o es un espíritu como nosotros. Y puesto que Dios es amor, al fin, al cabo, Dios lo va a salvar. Esa era una de las enseñanzas del creador del término hijo eterno. Entonces ya cada cual empieza a juzgar de pronto qué creer y qué no creer del hombre, pues eso sería ya algo sesgado. Interesante es como el mismo historiador trinitario Justo González dice que no cabe duda, escuche, en la página 101 de su Historia del Cristianismo dice, no cabe duda de que Orígenes, el creador del Hijo Eterno, se aparta de lo que ha sido siempre la doctrina de la Iglesia. Mi pregunta es, entonces, ¿con qué autoridad lo citan? ¿Ok? Entonces, sí me gustaría citar, aparte de todos estos personajes que ya acabamos de citar, rápidamente a Ireneo de León, porque Ireneo de León es el que me acerca más al espíritu original del Evangelio. Desafortunadamente, con el correr de los siglos, la teología de Ireneo de León quedó relativamente olvidada, apartada, mientras que el influjo de estos tipos de teología que acabo de mencionar ya se hicieron expandir, son perennes hoy en día en la enseñanza de la iglesia. Es una tristeza, pero esa es la realidad en la cual estamos viviendo. Ok. Dice Justo González en cuanto a Ireneo, escuchen, en cuanto a Ireneo decía, mucho más que cualquiera de los otros teólogos que hemos de estudiar aquí, de estos que acabamos de hablar, Ireneo nos muestra lo que era la doctrina común de la iglesia hacia finales del segundo siglo, a diferencia de los que acabamos de citar. Entonces, por aquí quiero presentarles rápidamente algunas palabritas de Ireneo de León. Yo creo que aquí las alcanzamos de ver. Enseñanzas. Dice así, en cuanto a la interpretación de Juan 1:1, dice, el verbo de Dios, o por mejor decir, Dios mismo, puesto que Él es el verbo. Escuchen muy bien cómo empieza a decir, Él es el verbo. O sea, que Ireneo de León estaría rompiendo esos paradigmas de los cuales dice, no, y es que el verbo era Dios, o el verbo es Dios. No dice, Dios mismo es el verbo, Él es el verbo. Contrario. Dios siendo todo, oiga, Dios siendo todo entero, entendimiento y todo entero verbo, piensa y habla lo que habla, eso es lo que piensa también, porque su entendimiento es su palabra y su palabra es su entendimiento. Y el entendimiento que encierra esto no es otro que el Padre mismo. Entonces acaba de decir de manera literal y textual que el entendimiento y a la vez el mismo verbo, que son lo mismo, es lo mismo que el Padre. Ireneo de León, ahí está el libro. Tenemos otro texto que es, Juan quería convencerlos de que no existe más que un solo Dios, que hizo todas las cosas por medio de su palabra, y no como ellos dicen que uno es el creador y otro es el Padre del Señor. Ireneo rompe con ese tipo de diferenciación plural en el seno de Dios. Era imposible conocer a Dios sin Dios, dice Ireneo, y por medio de su palabra enseña a los hombres a conocer a Dios, a los que ignoran estas cosas y por qué no piensan a los que ignoran estas cosas y por eso piensan que vino otro Padre. Cuando dice que piensan que vino otro Padre es porque él está enfatizando en sentido común que el que vino fue el Padre. Eso está diciendo Ireneo de León. Alguien puede decirles con razón, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Sigue diciendo Ireneo, por medio del verbo hecho visible y palpable se manifiesta el Padre, aunque no todos creían de la misma manera, pero todos vieron al Padre en el Hijo, porque porque era invisible el Padre del Hijo, pero era visible el Hijo del Padre. Y por eso, estando presente, decían todos que era el Cristo y le llamaban
le llamaban Dios. Así de claro. Sigue diciendo, los dos testamentos los produjo el mismo padre de familia, el verbo Dios, Jesucristo nuestro Señor, o nuestro Señor Jesucristo que habló a Abraham y Moisés. Mire cómo dice, el mismo padre de familia, el verbo de Dios. Ahí no está marcando diferenciación alguna. Ireneo de León, siglo II. Nada más y nada menos, recuerden, discípulo de Policarpo, que a su vez era discípulo del apóstol Juan. Aquí no estamos hablando de cualquier teólogo contemporáneo, nada. Discípulo de Policarpo, que a su vez era discípulo del apóstol Juan. Continúa diciendo Ireneo de León, Moisés, al regañar al pueblo que se mostraba desagradecido con las palabras, decía, así correspondéis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. Da a entender también en otra parte que aquel que los ha creado y ha hecho desde el principio es decir, el verbo, se manifiesta en los últimos tiempos pendiente de un madero, oiga, el verbo pendiente de un madero para redimirnos y vivificarnos, pero no creerán en él. Y estará, dice, tu vida pendiente ante tus ojos, y no creerás en tu vida. Y otra vez, ¿acaso no es él tu padre? Oiga, tu padre. Habla del verbo como el Padre. Y el Hijo de Dios, dice Ireneo, nuestro Señor Jesucristo, y su venida proporciona más gracia y mayor don a los que le recibieron. Es evidente que también es el mismo Padre que fue anunciado por los profetas. Ireneo de León, libro 4, 11:4. Sigue diciendo, ahora, bien, el Padre del género humano es el verbo de Dios. Como Moisés lo manifestaba diciendo, ¿no es tu Padre quien te hizo, quien te creó y te dio forma? Continúa diciendo, por tanto, uno y el mismo es el Dios Padre. Así es, uno y el mismo siempre, el verbo de Dios. El Señor ha reconciliado al hombre con el Padre, reconciliándonos consigo por medio de su cuerpo, su carne y redimiéndonos con su sangre. Uy, maravilloso el Padre con cuerpo y sangre. El que es anunciado por Moisés y por los profetas del Dios Altísimo y Omnipotente, Padre del universo, origen de todo, que conversó con Moisés, vino a Judea, engendrado por Dios, por medio del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Entonces, aquí vemos que efectivamente los textos que nos deja Ireneo son muy evidentes en cuanto a su posición unicitaria. Aquí por tiempo me va a tocar citar algunos textos bíblicos para que el tiempo corre. Dice así la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3, versículo 5. Ya estamos citando Biblia. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Quién? El Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a quién, al Padre. ¿A quién no conoció el mundo? Al Padre. Amados, ahora somos, porque el contexto está hablando del Padre, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿de quién están hablando al principio? Del Padre. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿en quién? En el Padre, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quién? El Padre. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, ¿quién es Él? El Padre, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Vamos a continuar. Dice así, 1 Juan capítulo 2, versículo 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. No un simulacro ni uno similar, sino al Padre. 1 Juan capítulo 2, versículo 13. Nos dice también, ok, esperemos que avance. Ok, 1 Juan 14, 8, 9 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, decía el Señor Jesucristo. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Entonces aquí hay algo muy importante, mis queridos hermanos. Primero que todo, algo que queda claro en este momento son 4 cosas. Primero que todo, Felipe ni los demás apóstoles conocían al Padre. Eso queda totalmente claro, Número 2, ni Felipe ni los apóstoles entendieron las palabras de Jesús, y eso está totalmente claro en el versículo 6 y 7. También sigue diciendo que Felipe y los demás apóstoles ven al Padre como alguien diferente a Jesús. Eso es una mente fragmentada, totalmente claro. Felipe y los demás apóstoles esperan ver y conocer al Padre de forma visual, presentado por el mismo Jesucristo. Ahora, me parece interesante es porque el mismo comentarista Matthew Henry, tratando de defender su sesgo doctrinal como trinitario en su comentario bíblico, dice, el intenso deseo de Felipe de obtener un conocimiento superior del Padre como le queda para él poder quedar satisfecho. Contrario, pienso yo a lo que dice Matthew Henry. Yo digo que Felipe no esperaba un conocimiento superior, como una gnosis superior, sino por el contrario y de forma clara que Jesús le mostrara de forma literal al Padre. A ellos les recuerdan fácilmente la transfiguración cuando vieron a Jesús transfigurado y vieron a Moisés y vieron a Elías. Ellos querían ver al Padre.
por dos argumentos textuales, yo digo lo siguiente. Primero que todo, Jesús en el verso 4 nos dice, a donde yo voy, vosotros sabéis el camino. El verbo acá que utiliza para sabéis no es ginosco, sino que utiliza el término griego oida, que tiene que ver más con experimentar que con una simplemente información cognitiva. En otras palabras, cuando Jesús les dijo yo soy el camino, simplemente les mencionó lo que ya les había demostrado anteriormente. Pero también en el verso 7, cuando dice, si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis, sí emplea ahí el verbo ginosco, que es informativo cognitivo y va conectado al demostrativo que acaba de mencionar. Se me acabó el tiempo, gloria al Señor, no alcancé. Adelante, mi hermano, qué pena ahí. Espérate, yo quito esto de acá. Yo sabía que no me... Bien, asumo mi tiempo entonces. Adelante, mi hermano. Espérate, yo reinicio aquí mi cronómetro. Ok, ¿me avisas ahí? Dale, dale un segundito, me dices. Listo, mi hermano, cuando desees. Bueno, muy buena la exposición del hermano Carlos y bueno, vamos con la mía, Dios mediante. En primer lugar, quisiera decirles que la lógica que está usando nuestro hermano Carlos es una lógica fijada en la presuposición que establece el Antiguo Testamento de que Dios es uno. Pero lo que no, me parece que no entiende nuestro hermano, todavía no es mi tiempo de refutación, pero quiero decir esto. La Biblia establece que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, Juan 1:17. Así que es Jesucristo y sus apóstoles, la doctrina del Nuevo Testamento, la que nos tiene que explicar toda la Biblia y no al revés. Antes de comenzar estos debates, en Facebook yo y el hermano Carlos tuvimos un debate textual. Yo le explicaba esto que le quiero explicar a ustedes esta noche, hoy aquí. Esto no es patrística, esto está en la Biblia, es Juan 1:1. Este no es el logos filosófico, sino el logos de la Biblia. La Biblia es la que habla de este logos, no nosotros. ¿Qué dice aquí Juan 1:1? Quiero explicar esto gramaticalmente rápido porque la confusión empieza por aquí. Cuando se aclara esta confusión, nosotros podemos seguir adelante con la teología tranquilamente. Juan 1:1, en argé en hologos. En el principio era el verbo. Note que logos, el verbo, que es el que nosotros creemos que es nuestro Señor Jesucristo, y Dios mediante lo vamos a demostrar en este debate, tiene un artículo delante, hologos. Esto indica que es un objeto gramatical independiente de otro objeto gramatical, tonseón, que aparece aquí. O sea, este hologos es un individuo y este tonseón es otro individuo. ¿Por qué? Porque hay un artículo delante del sustantivo seón aquí. O sea, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. O sea, kaiseos en hologos, kaijologos en prostonseón. Este logos que está junto a Dios aquí en Juan 1:1 no es el mismo Dios porque dice que él está junto a Dios. ¿Qué es lo que no podemos entender de eso si es tan fácil como el agua? Luego dice kaiseos en hologos. Note que este seos no tiene ningún artículo delante como si lo tiene este. Este seos es una cualidad que posee el logos. El logos posee la cualidad de ser divino, pero no quiere decir que este hologos sea el mismo tonseón, este mismo padre, que es el padre que aparece junto con él en Juan 1:1. Claro, nuestro hermano Ochoa nos va a decir que este verbo sí, que existía junto con Dios, pero que no era una persona. Era una imaginación, era un plan, era una palabra expresada que sale de la boca de Dios, pero ¿podrá resistir el hermano Ochoa con esa pretensión esta noche? Bueno, antes de pasar a la teología, quiero terminar con la gramática, para que se entienda la gramática. Ese logo que aparece junto al Padre, hologos y tonseón, son dos personas, el Hijo y el Padre, el Verbo y el Padre. A esta persona que se le llama el Verbo es una persona, no es una abstracción, es simplemente un título o un nombre que posee el Hijo de Dios de la eternidad. Por lo tanto, en Juan 1:1 queda probada que este logos, aunque era desde el principio, no es el mismo Padre, porque él estaba junto al Padre en la cláusula B. Ahora, el hermano me decía en el debate de Facebook que el artículo no tiene nada que ver ni distingue de las personas. Yo le dije, no, hermano, ¿cómo así? Le cité la página 147 del libro Gramática Griega más allá de lo básico en español de Daniel Wallace. Él escribió, en cuanto al artículo, Dana Imante escribió, el más cercano al genio real de su función es el uso del artículo para señalar a un objeto en particular, a un objeto gramatical. Cuando aparece el artículo se está señalando un objeto gramatical en particular. Luego dice en la misma página,
el artículo se usa con frecuencia para distinguir a un individuo del otro. Como el hermano me va a decir en Facebook, me dijo en Facebook, que le mostrara qué gramática dice que el artículo distingue a un individuo del otro. Luego, con el último seos, ese que aparece ahí, que es el que los confunde a ellos. Este seos es el que los confunde a ellos. ¿Por qué? Porque este seos, dicen ellos, miren, ahí dice que el verbo era Dios, pero lo que está queriendo decir es médico era el hombre. Esto es una cualidad que posee el logo. Esto no es una persona. Esto es un sustantivo que tiene función adjetiva. Esto es cualitativo. Esto describe una cualidad que posee el logo. El logos era divino. El logos era deidad de la misma naturaleza de Tonseón, pero no era Tonseón. ¿Por qué? Porque en la cláusula B dice que él estaba junto al Padre. El logos, el verbo, estaba junto a Tonseón, el Padre. Entonces, se me va el tiempo. Esto es increíble. Sigo. ¿Por qué es cualitativo? Lo digo yo, lo inventé yo. No. Gramática griega más allá de lo básico, Daniel Guala, página 182. En la gran mayoría de los predicados nominales sin artículo que están antes del verbo copulativo son cualitativos. Seos está delante del verbo copulativo y no tiene artículo, por lo tanto es cualitativo. Ese seos es una cualidad que tiene el verbo, no quiere decir que sea el mismo Dios con el que él estaba en la cláusula B. El logos estaba junto al Padre, a Tonseón. ¿Cómo yo sé esto? Ya me voy para la teología. Es muy fácil. Cuando vamos a Juan 1:14, nos dice que el que se hizo carne no fue Tonseón. Dice que el verbo se hizo carne, no el Padre Tonseón, que estaba junto al verbo Juan 1:1. Cuando vamos al versículo 18, ahí mismo en Juan 1, el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Ven que a ese Tonseón que aparece ahí, ese Padre, ese Dios que aparece en Juan 1:1, nadie nunca lo ha visto jamás. ¿Por qué? Porque es invisible. Primera de Timoteo 1:17. Habita en luz inaccesible. Primera de Timoteo 6:16. Estoy a pura memoria. A este Dios nadie lo ha visto. A Dios nadie lo ha visto jamás. Y ahora explica Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, ergo, este unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el mismo verbo que aparece en Juan 1:1, porque es la misma explicación. El unigénito Hijo, Él lo ha dado a conocer. O sea, este unigénito Hijo es el Hijo eterno que está con el Padre desde la eternidad. No es el mismo Dios Padre, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. La versión Dios hablado, por ejemplo, lo pone como Dios Hijo único o Dios unigénito monogéneseos, basado en los testigos P66, P75, Sinaítico y Vaticano. Este Dios unigénito Hijo monogéneseos no es el mismo que el Padre, porque al Padre nadie nunca lo ha visto jamás. Entonces, el hermano, con su pretensión y su teología, pretende invalidar un principio cristiano de la total y absoluta invisibilidad del Padre. En esta noche no se lo vamos a permitir, en esta noche bendita del Señor. Ahora, en el mismo Juan, quiero que nos vayamos a Juan 17:5. En Juan 17:5 dice el Señor Jesucristo, la gloria sea al Señor, hablando con su Padre en la oración sacerdotal: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, el Señor Jesucristo existía antes que el mundo fuese y tenía gloria junto a su Padre. ¿Cómo el hermano nos va a decir que Él es el mismo Padre? ¿Cómo el Padre puede tener gloria junto al Padre? Él nos va a decir que no, que el verbo es una abstracción, que eso es la palabra que sale de la boca de Dios, que eso no es una persona, pero como una palabra que es algo abstracto puede tener gloria. La doctrina del hermano hace agua por todos lados. Juan 17:5. El hermano puede intentar desvirtuar el capítulo 17 de Juan, pero ¿se lo permitiremos esta noche? Bueno, estamos aquí reunidos para verlo. O sea, mi tesis sigue probada en Juan 17:5 porque Señor Jesucristo, hablando con su Padre en el versículo 1, alzó los ojos al cielo y le dijo: Padre, glorifica a tu Hijo. O sea, él está hablando con su Padre y en el versículo 5 dice que él tenía gloria junto al Padre antes que el mundo existiese. Y le está pidiendo esa misma gloria que se la dé, que lo glorifique al lado suyo, como hará el Padre posteriormente. Pues bien, ahora nos vamos para Primera de Juan 1:2. Primera de Juan 1:2. Vamos a leer de aquí directo de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, versículo. Vamos a leer del 1 al 3. Dice: lo que era desde el principio. O sea, este Señor Jesús, esta persona de la que van a hablar aquí era desde el principio, era eterna. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
Lo que tocaron los apóstoles, queridos hermanos que nos ven esta noche, lo que oyeron, lo que vieron con sus ojos, no fue el Padre, fue al verbo de vida que estaba junto al Padre, el Señor Jesucristo, como ya vimos en Juan 1:1. Ahora, note el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba junto al Padre y se nos manifestó. Hermano unicitario que me ves en las redes sociales, el Padre nunca se ha manifestado en carne. La vida eterna, la cual estaba junto al Padre, o sea, este mismo verbo de vida que aparece en Primera de Juan 1:1, ese fue el que se manifestó. Y como yo sé que ese verbo de vida no es una abstracción, sino nuestro amado Señor Jesucristo, solo tenemos que leer el versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Por cierto, haciendo un paréntesis, para eso mismo es este debate, para que vosotros, hermanos, tengan comunión con nosotros los trinitarios. Y dice Juan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Conjunción copulativa acá y que separa completamente al Padre de su Hijo Jesucristo como dos personas completamente distintas. Este mismo Padre que aparece acompañado con su Hijo Jesucristo en Primera de Juan 1:3 es el mismo Padre que aparece acompañado de la vida eterna en Primera de Juan 1:2. Ergo, el que se le llama en Primera de Juan 1:2 la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó es el mismo Señor Jesucristo del versículo 3 que aparece acompañando al Padre. Por lo tanto, este que es llamado la vida eterna es eterno, porque nadie que no sea eterno se le puede llamar la vida eterna, pero no es el Padre porque él estaba junto al Padre y se nos manifestó. Y el versículo 3 nos aclara que es su Hijo Jesucristo y no el Padre, porque ahí aparece su Hijo Jesucristo junto al Padre. Bien, teniendo tiempo, me disculpo con ustedes si me veían viendo la pantalla, es que puse mi Biblia en la pantalla rápidamente y quizás ustedes me veían leyendo así, es que estaba leyendo en la pantalla. Entonces, ahora nos vamos para Colosenses 1:16, si el tiempo nos lo permite, en esta noche bendita y maravillosa del Señor. Colosenses 1:16. Aquí lo busco rápidamente en mi Biblia. Colosenses 1:16 dice, porque por él, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, dominio, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él. Y aquí aparece otra expresión en griego, diama genitivo. Aquí la tienen en pantalla, diama genitivo. Cada vez que aparece en griego, hermano, en el texto griego, usted lo puede buscar, hermano, aunque usted no sea un experto, usted puede comprarse o bajar en PDF el texto crítico Sociedades Bíblicas Unidas número 5, el 4, cualquiera. Cada vez, hermano, que usted vea la expresión día más genitivo, indica agencia de medio personal, o sea, agencia intermediaria. Dice que todo fue creado por medio de Jesucristo. Así que si todo fue creado por medio de Jesucristo, él no es la causa y el origen, el agente final de la creación, sino el agente intermediario. Alguien creó el universo a través de Jesucristo. Porque yo no puedo ser el autor y a través de mí mismo, no. Cuando aparece diama genitivo es porque no es un instrumento porque es un agente personal, pero es una causa, es un agente intermediario que usa el Padre en la creación. Y no solo en la creación. Por cierto, diama genitivo aparece cada vez que dice que Jesucristo creó el mundo. Aparece en Juan 1:3. Aparece en Hebreos 1:2, aparece en Colosenses 1:16, donde quiera que dice que Jesús creó el mundo, por cierto. Aparece, diama genitivo también aparece en el verso que dice del apóstol Pablo, que dice que Dios juzgará, creo que está en, a ver si lo recuerdo, Romanos 2:16 dice, en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo. O sea, Dios juzgará a través de Jesucristo. Ahí aparece de nuevo la cláusula diama genitivo, que ese es otro problema grande que tiene la unicidad y que no quiero irme ahora para ahí, pero es otro problema grande que tiene la unicidad. La unicidad tiene un Jesucristo Padre juzgando a los muertos al final de los tiempos, pero mi Biblia dice en Juan 5:22 que el Padre no juzga a nadie. Entonces este Jesucristo que juzga a los muertos al final de los tiempos no puede ser el Padre, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha entregado a su Hijo. Juan 5:22. Así que por supuesto que el Padre va a juzgar mediante la agencia personal de Jesucristo, su Hijo, por el mismo que creó la tierra. Por cierto, ahí en Colosenses 1:16, que seguimos abundando en él, aparece la expresión en el versículo 15, si mal no recuerdo, el primogénito de toda la creación, un título de Jesucristo, el protótocos paces tiseo,
¿Cómo la unicidad nos va a decir que el mismo padre es el propio primogénito? Si el primogénito es el hijo del padre, el mismo padre es su propio primogénito. Esto no se lo podemos permitir a la unicidad. En el Colosenses 1:16, que por medio de él fueron creadas todas las cosas, es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo podemos comprobar? Fácil. Lo único que tenemos que leer es el versículo 2 y el versículo 13. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, que aparece en Colosenses 1:16, siendo el agente intermediario por el cual el Padre creó al mundo, no es más ni menos que su amado Hijo, según el contexto. Su amado Hijo, no un plan, no una imaginación, no una abstracción de la mente de nadie, nada de esas cosas. Así que la unicidad esta noche tiene serios problemas. No sé cómo va a poder zafarse de todos estos versículos. Vamos a seguir si Dios lo permite. Ahora nos vamos para Miqueas. Nos vamos para el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice aquí: pero tú, Belén Efratá, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el Señor, el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que este Señor es eterno. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Claro, pero el hermano me puede decir: pero profesor Pedro, yo estoy de acuerdo con usted que él es eterno, pero es el Padre. Claro que no puede ser el Padre. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque en Miqueas, el que está hablando ahí es Dios por boca del profeta Miqueas. Se puede dar cuenta fácil uno leyendo desde el capítulo 4, que es donde empieza ese discurso, pero lo voy a dejar para la réplica por si el hermano se atreve a tocar este texto. Pero es más fácil todavía darse cuenta que que procede desde los días de la eternidad no es el Padre. ¿Sabe por qué? Solo tiene que leer el contexto. El versículo 3 dice: pero los dejará hasta el tiempo que tiene que dar a luz la que va a dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Este eterno tiene un Dios, tiene un Padre al que él le llama su Dios. El Padre, en ninguna parte en las Escrituras que yo conozca, no sé que el hermano me lo muestre, el Padre no le llama a nadie mi Dios. El Padre le dice al Hijo: tu trono, oh Dios, es eterno, y el cetro de justicia es el cetro de equidad. Pero oh Dios no es lo mismo que mi Dios. O sea, es Jesús quien le llama a su papá, en Juan 20:17, por ejemplo, mi Padre y mi Dios. Subo a mi Padre y es vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí el hermano va a decir que era como humano, pero vamos a ver si lo va a sostener. Él lo va a decir, pero vamos a ver la réplica, a ver cómo va a quedar esa refutación. Entonces, aquí todavía me queda tiempo, bendito sea la gloria del Señor. Aquí nos podemos ir para otros versos. Por ejemplo, nos podemos ir para Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vamos para Filipenses, si nos sigue quedando tiempo aquí, bendito sea la gloria del Señor. Toda la gloria sea para el Señor Jesucristo esta bendita noche maravillosa. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dícele aquí al amado hermano que Jesucristo no existía antes de venir a la tierra, que la función hijo comenzó a existir cuando venía a la tierra. Antes era una abstracción, un pensamiento, un plan. No existía como persona. Ya demostramos que sí en Juan 17:5, que tenía gloria, y para tener gloria hace falta ser una persona. Hace falta tener sentimientos. Pero vamos a ver lo que nos dice Pablo en Filipenses 2:5. Haya pues entre vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Wow, en Cristo Jesús hubo un sentir, pero vamos a ver cuándo lo hubo. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Aquí Pablo nos exhorta que nosotros seamos generosos, que no nos aferremos a los puestos, a los cargos, y nos pone como ejemplo nada más y nada menos nuestro Señor Jesucristo, pero no en la tierra encarnado. Dice el hermano que la única base el Hijo Eterno está en la encarnación. ¿Pero cómo? Si este sentimiento lo tuvo Jesucristo antes de la encarnación, cuando aún existía en forma de Dios, y no estimó que el ser igual a Dios, por supuesto, su Padre, según el contexto, y si el hermano lo niega, vamos a sacarle el contexto. La unicidad solo puede sobrevivir sacando fuera de contexto los versículos, y lo vamos a probar en esta noche bendita del Señor. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó que ser igual a Dios era algo a lo que él tenía que aferrarse. O sea, aunque él compartía la naturaleza divina de su Padre, él estimó que el ser igual a Dios no era algo a lo que él tenía que aferrarse. ¿Y cuándo lo estimó? Cuando existía en forma de Dios. Por lo tanto, este Hijo de Dios, cuando existía en forma de Dios, tenía sentimientos, podía valorar, podía analizar, que no importaba que él fuera igual en naturaleza y en esencia que su Padre, y que él
o sea, para él, perdón, que me están entrando los WhatsApp, lo cerré rápido aquí, no estimó, no le pasó ni, o sea, calculó, analizó, meditó y dijo, yo no tengo por qué aferrarme a esta condición, entonces se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Este análisis, ese sentir, ese sentimiento lo tuvo cuando existía en forma de Dios. Así que esta existencia no pudo ser abstracta, como dice el hermano, que era la palabra que salía de la boca de Yahvé, que era un pensamiento, que era una imaginación. No, nada de eso. Tenía la capacidad de tener gloria en Juan 17:5 y de sentir en Filipenses 2:5. Yo voy a ver cómo el hermano va a arreglar esto esta noche. Y todavía me quedan textos que nos podemos ir. Me quedan 30 segundos. Y voy a citar rápidamente a Proverbios 8:22. Yahvé me poseía desde el principio. Proverbios 8:23. Eternamente tuve el principado. Así que este que estaba con Dios desde el principio no puede ser el mismo Padre, porque él lo poseía desde el principio, y eternamente tuvo el principado. Así que estaba con Dios desde el principio, era eterno, pero no era el mismo Padre, porque nadie puede poseerse a sí mismo. Así que yo voy a ver cómo el hermano refuta todo esto y creo que he agotado mi tiempo. Muchas gracias por su escucha, amados hermanos. Ok, gracias querido Pedro, gracias por tu exposición, mi hermano. Agradezco. Bueno, ahora sigue dentro del formato, vamos a tener 10 minuticos de refutación. Siendo sensatos, yo sé que para él, al igual que para mí, no tendríamos tiempo suficiente para refutar con 10 minutos lo que se expuso en 20 y mucho más que todo con argumentación. Entonces trataremos de hacerlo dentro del menor tiempo posible. Quiero iniciar primero citando, aquí doy inicio ya en estos momentos, Quiero iniciar citando que él decía que nosotros a través de las gracias que explicamos las escrituras, y yo creo, permítame decirle que esa gracia explica las escrituras, pero en ningún momento Jesucristo excluyó la ley. Sería absurdo pensar eso. Él mismo dijo, yo no vine a abolir la ley, entonces sería totalmente absurdo pensar que la gracia va a excluir el texto de las escrituras o va a explicar, perdón, las escrituras. Él no vino a abolir la ley. Él cita en estos momentos a Juan capítulo 1, versículo 1 y cita sus reglas gramaticales. Yo en estos momentos tengo aquí en mis manos el mismo libro que él tiene también en las suyas y es la gramática de Daniel Wallace. O sea, es la misma. Me parece muy interesante, es primero que todo porque se le olvida que la regla de Cowell, también la que se cita allí en gramática griega, tiene 3 posibles traducciones. Él puede simplemente hablar de una, pero hay muchas más. O sea, eso está sujeto a interpretación, la misma gramática está sujeta a interpretación, querido Pedro. Y en estos momentos el mismo Wallace nos está citando 3, la opción indefinida, la opción definida y la opción cualitativa. Entonces, pretender hacer dogma de Juan 1.1 diciendo que es que dice una cosa cuando tenemos varias opciones sería absurdo. De hecho, los mismos gramáticos, el mismo Wallace en la página 179 nos dice que la misma regla de Cowell está sujeta es por el contexto. Por el contexto. Entonces no podemos interpretar ni forzar los textos ni decir es que esto dice la regla, jamás, porque el contexto es el que nos dice realmente qué es lo que podemos interpretar. Es más, ese contexto también está sujeto a la interpretación de otros gramáticos, porque entre ellos mismos difieren. Tenemos aquí en la página 180, tenemos una diferenciación muy grande entre el gramático Philip Harner, lo dice el mismo Wallace, y entre el mismo Caldwell, diciéndonos que Harvard nos dice que es más un artículo definido lo que va a marcar la diferenciación entre la misma oración, mientras que Caldwell nos dice que no tanto tienen que ser definidos. Entonces vemos que se contradicen entre ellos mismos. Y es más, no le he citado ni siquiera a Grant Bishar y ni siquiera le estoy citando a Dana Mantei. Entre todos se contradicen. Entonces, número uno, hacer dogma de una gramática nos deja un poco mal parados, digámoslo desde ese punto de vista. Pongamos la gramática por acá. Ok. Listo, él nos cita a Juan capítulo 17, versículo 5, que aquí lo tengo, y nos habla de un texto de Juan 17:5 y permítame decirles que cuando no entendemos las palabras de Jesús y las aferramos a un solo versículo, vamos a malinterpretar todos. Mira el lenguaje de Jesús en el mismo Juan 17, en el mismo, nada más no voy al versículo 11, dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Pero en el mismo versículo 13, el mismo capítulo nos dice, pero ahora voy a ti, hablo estas cosas en el mundo. Entonces, mi querido amigo, ¿está en el mundo o no está en el mundo? Tenemos que aprender a conocer las palabras de Jesús. Sabemos interpretar las palabras de Jesús antes de pronto nosotros correr a citar. Ok, cuando dice que el Padre nunca se ha manifestado en carne, lo dijo textual y literalmente, entonces va en contra de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Él nos va a citar, no, pero es que en el original no aparece Teos, no aparece Dios. Efectivamente, en el versículo 16 no dice de Dios, pero si tú lees el contexto, mi querido, del 14 y 15 están hablando de Dios. Entonces el contexto nos deja totalmente claro que el que se manifestó al mundo fue Dios. El contexto no está hablando de Jesucristo, dice Dios.
dice Dios. Ok, entonces eso es bajo el contexto. Cuando nos cita cuando nos cita Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice que todo fue creado por medio de él. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Quién está negando eso? Lo que pasa es que no todo fue creado por medio de un hijo eterno. ¿Dónde dice que fue creado por medio de un hijo eterno? Fue creado por el verbo, por la palabra de Dios. Y permítame decirle que la palabra logos no distingue entre palabra y razón. Usted lo sabe muy bien, el griego, tanto para logos, es palabra y razón. Entonces, usted pretender desvincular la razón de Dios es lo más absurdo, es poner el cerebro de Dios al lado del cráneo de Dios. Es pretender poner el cerebro de Dios al lado de Dios. La razón de Dios es Dios mismo. Mi querido hermano Pedro, lo que tú piensas y lo que tú hablas es lo que tú eres. No puedes pretender llamar a otra persona diferente a lo que tú piensas y mucho menos a lo que tú hablas. Ok, cuando habla del primogénito de toda creación, quema la interpretación bíblica en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 15, el primogénito de toda creación no es que él sea la primera criatura, de hecho es el mismo texto que utilizan los testigos de Jehová. Cuando se habla de primogénito de toda creación es porque él es el origen de la creación. Es porque es el origen de la creación. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Ese texto no sirve para en ningún momento respaldar una teoría de hijo eterno. Eso, por el contrario, sirve para mostrar que por medio de esa palabra fue hecha toda la creación. Y eso no muestra un hijo eterno. Eso muestra simplemente que Dios, por su palabra, creó el mundo. Entonces, eso queda totalmente claro y más que iniciado. Ok, cuando dice por aquí Filipenses, capítulo 2, versículo, 5, dice, estando en forma de Dios. Mi pregunta es, dice, en forma de Dios, perdón. Sí, Filipenses 2:5, es que no me entiendo ni con mi propia letra. Dice, estando en forma de Dios. Mi pregunta es, ¿acaso no hubo, aparte en ese versículo de Filipenses 2:5, cuando dice estando en forma de Dios, posterior en el contexto no dice que también tomó forma de siervo? ¿O será que el hablar de forma de Dios indefectiblemente nos lleva a pensar que hay una segunda persona en el seno de Dios? ¿Quién dice que hablar de forma de Dios, que es de ese prototipo de Dios, nos está hablando realmente de que es uno diferente a Dios? Porque entonces tendríamos que utilizar el mismo concepto de forma de siervo cuando se hizo forma de siervo, entonces para pensar que están entonces hablando de un prototipo de otro siervo. Entonces eso es muy claro, el contexto nos deja totalmente identificado eso. Ahí no muestra una diferenciación de personas ese versículo por ningún lado. Ahora, me tomaré la molestia de citar el texto que él citó de Proverbios capítulo 8. Por aquí lo tengo, permítanme mientras lo leo. Excúseme, por favor, pero yo no estoy con digital, estoy con papel. Proverbios capítulo 8. Vamos a leer la Biblia y vamos a ver cómo se interpreta y cómo se lee la Biblia. Mi hermano, con el texto que voy a leer a continuación, está dando una personificación del texto. Está hablando de que ahí ya estaba entonces el verbo, porque lo que voy a leer a continuación, escuchen lo que dice Proverbios capítulo 8, vamos a leer del verso 22 con el contexto del 24. Dice de la siguiente manera: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente estaba establecida, ya en el principio, antes de los orígenes de la tierra, antes de los abismos, yo estaba engendrada. Escuchen muy bien, él presupone que ese es Jesucristo, simplemente porque pero no, el problema no es que él presuponga que sea el verbo Jesucristo, el problema es cuando marca una diferenciación ahí entre Dios y lo que está hablando. Miren lo que dice muy claro, el versículo 1 nos dice totalmente claro del que esté hablando es la sabiduría. Es la sabiduría. Me parece muy interesante, es porque aquí por temas, de pronto no creo que por tiempo me dé, para las personas que les gusta cacharrear e indagar, yo dejo a criterio que indaguen, por favor, en el libro de Ireneo de León, en la página 462 del Alfonso Ropero, y se darán cuenta que Ireneo de León está hablando de la sabiduría como una de las manos de Dios, diferente al verbo. Y dice que uno es el verbo y dice que otra es la sabiduría. La sabiduría, Ireneo de León la llama el Espíritu Santo de Dios, no la llama el verbo de Dios, cosa que ahí se estarían dando un tiro en el pie los mismos trinitarios porque ellos dicen que el Espíritu es diferente al Hijo. Entonces, ¿sí es? Entonces se dan un tiro en el pie, porque la sabiduría es el Espíritu Santo, dice el teólogo de teólogos Ireneo de León, página 462, Alfonso Ropero, y dice que el verbo es la otra mano de Dios. Ok, entonces primero que todo partiendo de ahí. Número 2, bajo el mismo contexto del mismo capítulo 8, de Proverbios, en el versículo 12 dice, yo la sabiduría
habito con la prudencia. Entonces, bajo esa interpretación del hermano, entonces hay otro ser en el seno de Dios llamado prudencia. Entonces podríamos llamarlo la cuarta persona no de la Trinidad. Serían cuatro. Porque entonces está la sabiduría que habita con otro llamado la prudencia. ¿Sí ven cómo esto, mis hermanos, para sentido común, esto es una figura literaria llamada personificación? Lo que hace la Biblia es personificar temas para que el hombre los pueda entender, pero no es que sean literales unas personas caminando, es que además dice que la sabiduría es una señora bella que sale por las calles a hablar a los hombres. Entonces vamos a imaginarnos una sabiduría como una señora con una falda larga saliendo por las calles a hablarle a los hombres indoctos. No, la Biblia no enseña eso, es una personificación que es una figura literaria. Ahora, yo quiero darles ejemplos también con la misma palabra de Dios. En Génesis capítulo 4, versículo 10, vamos a ver que gloria a Dios me dé el tiempo, todavía tengo por aquí tiempo. Génesis capítulo 4, versículo 10, para dar ejemplos de esto que no hablo por hablar. Escuchen muy bien lo que dice Génesis 4, 10. Dice, pero él dijo, ¿qué has hecho? Cuando Dios hablando con Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea que la sangre, según de Abel, entonces tenía boca y estaba gritando. O sea, bajo la tesis trinitaria, entonces la sangre hablaba y gritaba. Pero sabemos que eso es una personificación, eso son figuras literarias. Esos son figuras literarias. También podemos hablar lo mismo prácticamente en Romanos capítulo 5, versículo 21, cuando el apóstol Pablo nos habla de que el pecado tiene un reino. De que el pecado tiene un reino. Y efectivamente ese reino hace del pecado como si fuese una persona, pero no es una persona, es una figura literaria llamada personificación. Obviamente sabía que el tiempo no me daba y aquí termino mi tiempo. Adelante, mi hermano. Ok, gracias hermano por su exposición. Ahora estoy un poco liado aquí con esto, con mis apuntes, porque ahora tengo que refutarte la primera intervención, no la segunda. Entonces estoy un poco liado. Yo creo que tú estás mejor ahí, pero bueno, vamos a... ¿Ya me ponchaste ya? Sí, no, me dices cuándo inicio y yo inicio, no hay problema, mi hermano. Ya. Ok, Okay, ya. Bueno, vemos que en la refutación del hermano, aquí que, o sea, en la refutación no, perdón, en la exposición del hermano, el hermano se va a la patrística, constantemente a la patrística, y yo creo que es más sano que debatamos más bien con la palabra de Dios, ¿no? Porque es lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Si alguno hable, que hable conforme a la palabra de Dios. Pero bueno, ya que tocó la patrística, quiero empezar con una cita de patrística, ya que tocó a Ireneo de León. Aquí Ireneo de León contra la herejía, capítulo 23, dice esto acerca de el hereje mayor de todos los tiempos, Simón el Mago. Dice, fue glorificado por muchos como un Dios y enseñaba que había aparecido a los judíos como el Hijo, que había descendido en Samaria como el Padre y había llegado a los gentiles como Espíritu Santo. Él era el poder supremo, es decir, el Padre que está sobre todas las cosas. Esto dice Ireneo de León, que era lo que predicaba Simón el Mago, el que fue reprendido por Pedro y le dijo, tu dinero perezca contigo, el que quería comprar a los apóstoles. O sea, esta cita esto es muy parecido a lo que enseñan los unicitarios, que a veces se aparece como el Hijo, a veces se aparece como el Padre, a veces se aparece como el Espíritu Santo. No podemos permitir que esta doctrina, que al parecer procede de la mente de Simón el Mago, venga esta noche aquí, bendita del Señor. Pero respecto a los textos que tocó el hermano, él dice que él tiene un versículo, él dice que yo no tengo ningún versículo, que es el Hijo Eterno y que tengo que hacer labor teológica, es verdad, pero la he hecho esta noche y la he hecho con creces y el hermano no ha querido tocar ciertos versículos, lo vamos a ver ahora en la otra refutación, pero 5 minutos va a ser muy poco, pero bueno. Él dice que él tiene un versículo que sí, que lo dice, tiene Isaías 9:6 que dice que Jesús es el Padre Eterno, pero ¿dice eso Isaías 9:6? No, no lo dice. Ahí dice, será llamado Padre Eterno. Por supuesto que esto es un título y que no tiene absolutamente nada que ver con la ontología del ser de esa persona, de ese niño, de ese Mesías, de ese niño que están haciendo en Isaías 9:6. Este será llamado Padre Eterno, no tiene nada que ver con la ontología del Padre, de Dios Padre, sino que es un título que tiene Jesús. Vamos a citar el mismo versículo de la Septuaginta. Miren, aquí tengo el texto griego de la Septuaginta y vamos a citar el mismo versículo que el hermano está aludiendo que él tiene, que dice que sí, que tiene un versículo que es el Padre Eterno. Miren el versículo aquí. Aquí está el versículo. ¿Ok? No sé si lo ven ahí. El versículo dice,
en el texto griego le da a Jesús el título de Megales Boulé Angelos, el ángel del gran consejo. Los católicos saben que este es un título de Jesús que se reza en las letanías del nombre de Jesús. El ministro dice, ángel del gran consejo, y el pueblo repite, ten piedad de nosotros. En base al mismo versículo que nos está dando de Isaías 9:6, dice 9:5, me disculpa porque es que la Septuaginta corre un versículo del texto de la Reina Valera de ustedes. Pero en el mismo versículo, en el texto de la Septuaginta, aparece el título de Jesús, el ángel del gran consejo, en el mismo versículo que nos está dando nuestro amado Carlos Ochoa. Será por eso esta noche, entonces, si porque será llamado Padre Eterno es que es el Dios Padre, entonces porque será llamado el ángel del gran consejo es un ángel, nuestro amado Carlos Ochoa estará dispuesto en esta noche bendita del Señor a aceptar que Jesucristo es ontológicamente un ángel, abrazar la fe arriana y ser recibido en la sede de Brooklyn de los Testigos de Jehová con bombos y platillos por Franklin Enrique. ¿Será capaz esta noche nuestro amado Ochoa de hacer eso? Por supuesto que no, porque él sabe que esto es un título, así como será llamado Padre Eterno, es un título. Por supuesto que es un título. ¿Por qué es un título? Dejemos que el mismo Isaías nos explique por qué Jesús es el Padre Eterno. Hay dos cosas porque lo es. Le voy a tratar de explicar las dos si me da tiempo, pero me quedan solo 6 minutos. Vamos rápidamente a Isaías, que este es el texto central de él. Tumbándole este texto central del Padre Eterno, ya él tiene que retroceder, porque será llamado Padre Eterno no implica que sea su ontología, ni que él es el Padre Eterno, eso es un título. Isaías 22, del 20 al 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, por supuesto, tu lenguaje profético, y lo vestiré de tus túnicas y lo ceñiré con su talabarte, entregaré en sus manos su potestad. Él será un padre para el morador de Jerusalén y para la casa de Judá. Él llegará a ser un padre espiritual para ellos. Pero fíjense que está hablando en tercera persona. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Quién es este? Apocalipsis 3:17, más tranquilo que cualquier cosa. Perdón, no es el 3:17, es el, déjame ver si lo tengo porque se me va yendo. Es el 3:7, perdón, no era 17, 7, que tantos textos en la cabeza. Apocalipsis 3:7, el Señor Jesucristo dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Este es Jesucristo, al que Dios le entregó la llave de la casa de David. Y es como un padre para nosotros porque es nuestro maestro, es nuestro guía, es nuestro hermano mayor. Vámonos rápidamente para que lo entiendan mejor para Hebreos capítulo 2, versículo 14. Podemos leer del 12, dice, desde el 11, porque el que santifica y los santificados todos son de uno, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre. Me están escribiendo nuevamente por aquí, me disculpo con ustedes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, fíjense, cuando dice te alabaré, ¿alabará a quién? Al Padre. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Nosotros llegamos a ser sus hijos espirituales porque somos sus discípulos, porque Dios nos dio a nosotros a él como hijos. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Bendito sea la gloria del Señor. Después el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Él quién? ¿El Padre Dios? No, esa persona que aparece en el versículo 13 diciendo, yo confiaré en él, aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Esa persona que recibió los hijos de Dios es la que se hace carne y sangre, no el mismo Dios Padre. ¿Por qué puede ser tan difícil para entender esto para la unicidad? Es tan sencillo como esto. Él es como un padre espiritual para nosotros, ontológicamente no es nuestro padre. El que se hizo carne y sangre en el versículo 14 de Hebreos 2 es el mismo que en Hebreos 2:13 dice, aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Ese no puede ser el mismo padre porque Dios le está dando los hijos a él y él es el que está participando de carne y sangre, el Hijo de Dios. Dice el versículo 17, porque tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Es decir, que este no es el padre, es el Hijo de Dios que tenía que ser semejante en todos nuestros hermanos, a nosotros que somos sus hermanos, y como nosotros éramos de carne y sangre, él también tuvo que participar de lo mismo. ¿Qué otra función tiene este versículo? Me gustaría abordar todas otras cosas que él abordó, pero es que realmente el tiempo es demasiado poco.
¿Por qué también es nuestro Padre eterno? Porque Él nos va a dar vida eterna mediante resurrección. Cuando Él nos llame con su voz, Juan 5, 25 a 28, llegará el momento que los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios, no del Padre, oirán la voz del Hijo de Dios y los que estén en las tumbas resucitarán. De esa manera Él nos va a otorgar la vida eterna. Y la vida eterna nos la va a dar Él, y por eso es que se convierte en ese sentido también en nuestro Padre eterno. Tengo algunas anotaciones por aquí, pero realmente el tiempo es demasiado poco. Les puedo citar, por ejemplo, Lucas 28 al 30, y les digo, de cierto los digo, que no hay nadie que deje su casa, padre, hermano, mujer o hijo, por el reino de Dios y no vaya a recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Por lo tanto, en el siglo venidero que se inaugura cuando suene la trompeta, nuestro amado Señor regrese y nos resucite, es que nosotros vamos a recibir la plenitud de la vida eterna y de esa manera Él se va a convertir en nuestro Padre eterno. Por eso, algunas Biblias, como la Biblia de Huneman, traducen Isaías 9:6 como Padre del futuro siglo. La versión moderna lo traduce como Padre del siglo eterno, y la Torre Jamás, Padre del siglo venidero. Por eso es que es el Padre eterno, porque en el siglo venidero que se inaugura con el toque de la trompeta y la resurrección, Él nos va a resucitar, nos da vida eterna y se va a convertir en nuestro Padre eterno. Bendito sea la gloria del Señor. Para nada esto quiere decir que Él sea la persona del Padre, porque el Padre no juzga a nadie. Esto es un problema que tiene la unicidad. El Padre no juzga a nadie, sino que juzgará por medio de Jesucristo. Todo el juicio se lo ha entregado a su Hijo. ¿Qué otra cosa podemos tocar de la refutación del hermano? Queda solo un minuto. Es una lástima, el tiempo se nos va volando. El hermano tocó 1 Corintios 8:6 para demostrar la unicidad. Esto no se lo podemos permitir. Efesios 4:6 para demostrar la unicidad. Pero qué locura es esta. Nunca en la vida había visto. Esto es una verdadera aberración. Me disculpo por la palabra. En Efesios 4, del 4 al 5, aparecen enlistadas siete elementos. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Si Él me dice que un espíritu, un Señor y un Dios y Padre es el mismo, entonces yo puedo hacer lo mismo con los restos de los 4 elementos. El cuerpo, que es la iglesia, es lo mismo que la esperanza. La esperanza es lo mismo que el bautismo y la fe es lo mismo que el cuerpo. Por supuesto que no. Está hablando de 7 elementos completamente distintos, los 7. ¿Cómo el amado hermano me va a decir aquí que, bueno, se me fue el tiempo, lamentablemente, y hubiera querido tener más tiempo para refutar todo esto, pero le agradezco al hermano y le agradezco a todos los que están escuchando, y me disculpo por mi exaltación, ¿no? Porque a veces uno... Gracias, hermano. Tranquilo, mi hermano. Así somos todos, no te preocupes, mi hermano. Lo importante es que guardemos esa compostura de respeto, que es lo más importante, y hasta el momento te lo aplaudo. Ha sido un contrincante muy respetuoso, mi hermano, y yo sé que nos volveremos a ver quizás en otro temita hablando. No te preocupes, mi hermano. Bueno, voy a iniciar. Tengo 5 minutos, que ya 5 minutos no son absolutamente nada, para dar la réplica a la refutación de mi hermano. Voy a tratar de hacerlo rápidamente. Listo. Doy inicio desde ya. Bueno, primero que todo, mi querido, si ustedes notan, si ustedes devuelven el tiempo, cuando estén en diferido, se darán cuenta que no refutó nada de mis argumentos, porque la historia es irrefutable. La historia es irrefutable, y yo fundamenté mi argumento histórico y también bíblico, porque cité Biblia y también cité patrística. Entonces, eso es irrefutable y no refutó nada, simplemente dio otros argumentos que no tenían absolutamente nada que ver con la refutación. Primero que todo, me parece curioso, es porque dice, porque yo cité a patrística, entonces él también citó a Ireneo de León, que aquí lo tengo yo, y precisamente en la página de Alfonso Ropero, donde habla de Simón el Mago, que es la página 126, mi hermano tiene que leer todo el contexto para entender realmente qué es lo que dice Simón. No, muchos han citado este texto de Simón el Mago para decir, vea, de ahí salieron los unicitarios, y no se dan cuenta que se dan no uno, sino 2 tiros en el pie. ¿Por qué se dan no uno, sino 2 tiros en el pie a la Trinidad? Porque Simón el Mago trató de emular la verdad bíblica. Él no trató de fingir otra realidad. Él intentó emular la verdad bíblica declarada por los apóstoles. ¿Ya entienden la diferencia? Muy diferente. Eso hacían los gnósticos. Trataban de emular la verdad bíblica para ellos también ser autoconvincentes con las demás personas. Entonces, con eso se dan 2 tiros en el pie. Simón el Mago antes nos sirve, por el contrario, más de herramienta para la unicidad, porque muestra realmente que en Dios no son 3 personas, sino el mismo Dios. Ok, primero que todo, eso, dejémoslo por aquí clarito. Ahora, yo no tengo mucho que refutarle en cuanto a tiempo, porque se encargó mucho de hablar de Isaías 9:6. Y eso, literalmente, si ustedes retroceden el tiempo, eso es una falacia de espantapájaro. Yo en ningún momento cité Isaías 9:6.
En ningún momento ustedes pueden devolver. Él dice, mi hermano dijo, nunca. Eso es falso. Y con el respeto lo digo, mi querido, eso es falso. Precisamente me abstuve de citar ese texto porque yo sabía que te ibas a preparar para ese texto. Y además tengo argumentos para darte sobre Isaías 9:6, pero no, este no es el momento. Te di otros. No, implícito, no. O sea, eso es lo que el hermano deduce. Eso es lo que él deduce, pero no lo cité. Ni implícitamente hablé del Padre Eterno que está Isaías o el profeta. Sí, devuelvan el tiempo y se darán cuenta que es una simple falacia llamada falacia de hombre de paja. Y por eso digo, no puedo de pronto tener mucho que refutarle con eso porque se gastó casi la mitad de su exposición hablando de Isaías 9:6, cosa que yo no lo mencioné. Me abstuve de citar el texto insignia de los unicitarios, me abstuve porque sabía que se iba a preparar para eso y no lo preparé. Porque hay mucha argumentación bíblica, no necesariamente con Isaías 9:6, sino con muchos más, como cité los textos que no me los refutó porque le cité Biblia y no me refutó un solo texto bíblico de los que cité, ni uno solo, pero se enfocó en refutarme, paradójicamente, el que no cité. Entonces, me parecía como curioso. Ahora, él habla de Hebreos, y aquí hay algo que me parece curioso, porque me dio la posibilidad, a menos que filosóficamente, no, porque eso fue un concepto filosófico, dio la posibilidad de hablar de dos padres, no sé cómo, si uno espiritual, uno carnal, o entonces uno que aparece, o sea, dos padres. Yo primera vez que escucho un argumento trinitario, no, mentiras, o sea, eso implícitamente también, como dice el hermano, implícitamente tienen que hablar de dos padres, porque es imposible quitarle el título de padre al mismo Jesús, es imposible, por lo cual le ponen el título de segundo padre a Jesús. Pero eso no existe, eso no es bíblico, eso sí es herejía. Y con el respeto lo digo, mi hermano, o sea, eso sí es herejía, porque en vez de darle el título al padre, como decía Ireneo, que cité casi 12 textos de Ireneo, donde decía, el padre es el verbo. No sé qué más texto necesitamos. El Padre es el mismo Padre es la misma palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que queda más que aclarado ahí en ese mismo texto. A ver, me cita también a 1 Corintios 8:6 y también me cita a Efesios capítulo 4, versículo 6 y vuelve a utilizar la falacia de espantapájaros. Si ustedes devuelven el tiempo, en ningún momento dije que estos dos textos respaldaban la unicidad, sino que el hermano ya tiene una idea de que yo todos los textos que cito, como soy unicitario, entonces estoy buscando con eso decir que ahí está la unicidad. Devuelvan el tiempo. Yo cité esos textos no para defender ni hacer apología de la unicidad. Cité esos textos nada más y nada menos para demostrar que la escritura muestra que solamente hay un solo Dios, el Padre. No hay más. El Padre, eso lo dije desde el principio, pero jamás para decir, es que en Él está el Padre, el Hijo y el Espíritu, y los tres son uno, y no son personas diferentes, y son manifestaciones. Jamás dije eso. Jamás. Otra falacia de espantapájaros. Y esto lo pueden devolver ustedes en el tiempo de mi exposición y se darán cuenta. Entonces, vuelvo y reitero, yo lo que busco es demostrar que la Biblia nos deja muy claro de que cuando se habla de Dios específicamente, se habla solamente de Dios el Padre. Jamás van a encontrar ustedes Dios Hijo, jamás en la Escritura, ni Dios Espíritu Santo, ni Dios. Ahora sí, pero entonces Dios no es Padre, Dios no es Hijo, Dios no es Espíritu. Sí, pero no en tres personas diferentes. Ok, se me acabó el tiempo. Bendito sea el Señor. Tiempo. Bien, bueno, 5 minutos es demasiado poco. El hermano dijo muchas cosas. Bueno, casi no hay por dónde, porque es demasiado esto. El hermano dice que yo no le refuto textos. No, y el de Efesios 4:4 no se lo refuté diciéndole los 7 elementos. Bueno, en Juan 17:5 el hermano dijo que no, que Jesús no estaba con el Padre antes de la fundación del mundo con gloria. Él no puede refutar de Juan 17:5 y tampoco pudo refutar Filipenses capítulo 2 versículo 5. En primer lugar, lo voy a tratar de educar lo más rápido posible con el amor que se merece. Me disculpo por la palabra porque, bueno, somos hermanos en la fe, pero bueno, modestamente, cuando usted dice, hermano, porque yo sé que usted ama a nuestro Señor Jesucristo, usted lo que está equivocado y piensa que Él es el Padre, pero usted lo ama. Cuando usted dice, Jesús dice, yo he completado la obra, pero mentira, no la he completado. Cuando usted habla así acerca de nuestro Señor Jesucristo, luce feo, porque luce como si usted estuviera hablando más de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a explicar Juan 17 para que lo entienda. El verso, el capítulo 17 es proléctico, se usa un auristo enfático que tiene fuerza futura. Nuestro Señor está tan seguro de que va a cumplir la obra y que va a ser glorificado a la derecha de su Padre que Él habla en pasado. He completado la obra que me diste, glorifícame ahora. Pero eso es un auristo que expresa futuro, hermano. No diga que el Señor dijo que no completé tu obra, pero mentira, no la completé. No diga eso, hermano.
Eso es un auristo en futuro. Le pongo un ejemplo rápido. En mi país de origen, en Cuba, una persona se está muriendo, está en el hospital, no tiene ya solución y se puede oír a alguien decir, es hombre muerto. Hombre muerto está en pasado, pero indica una acción que va a suceder en un futuro inmediato. Eso es auristo enfático, auristo dramático. Le pongo otro ejemplo, Apocalipsis 21:6. Cuando dice, en el versículo 5, cuando Dios da la promesa del cielo nuevo y la tierra nueva, le dice a Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Pero aunque Dios le está dando solo su promesa a Juan, en el versículo, en Apocalipsis 21:6, él le dice, ya está hecho, ha acontecido, ha sucedido. ¿Por qué? Porque Dios está tan seguro de que su promesa se va a hacer realidad, que él lo expresa en pasado para expresar lo que va a ocurrir en un futuro cercano, porque es un auristo dramático. Se me acaba el tiempo. Así que Juan 17:5 es sólido como una roca. El Señor tenía gloria con el Padre antes que el mundo existiese, por lo tanto no era un pensamiento abstracto, como dice usted, un logo filosófico. Tampoco me refutó Filipenses 2:5. Usted me dijo que adoptó la forma de siervo, o sea, usted huyó al versículo 7 porque no pudo explicar el 5. El sentir que habla el apóstol Pablo, que nosotros debemos imitar, es anterior a la kenosis, anterior a la encarnación. Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, ese sentir lo tuvo cuando existía en forma de Dios y no cuando estaba aquí en la tierra. Por lo tanto, si sentía, no era una palabra abstracta, como dice usted, una imaginación, un plan, era una persona divina y era nuestro amado Señor Jesucristo. El contexto muestra que por eso el Padre le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, lo exaltó al más alto pináculo de la gloria celestial para que toda rodilla se doble ante él y toda lengua confiese Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre, no para la gloria de sí mismo, porque él no se glorifica a sí mismo, sino que según Pedro lo glorifica aquel que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir? Primogénito de toda la creación. Yo nunca dije que fuera criatura, yo dije que es el primogénito de toda la creación, porque es el que creó directamente a la creación. Directamente, pero no intelectualmente, porque el origen de la creación es el Padre. Fíjense, en Colosenses 1:6 aparece la expresión ek hu, procedente de, y es aplicada solo al Padre. Y ahí mismo aparece, por eso dice que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un solo Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. La expresión ek hu, procedente de, nunca se le aplica a Jesucristo, porque Jesucristo es el medio. No es el origen, es el medio por el cual el Padre crea el universo. Por lo tanto, él lo creó, pero él lo creó como un agente intermediario del Padre, así como él juzgará por el Padre. Me quedan 50 segundos. Bendita sea la gloria del Señor. Vamos a ver qué más puedo argumentar aquí. Proverbios 8:22 es una personificación. Claro que es una personificación que alude a Jesucristo. De hecho, Juan 1:1 está basado en Proverbios 8:22 al 30. Y el versículo 9 dice, la sabiduría edificó su casa. Mandó a sus criadas a que digan, vengan a comer de mi pan y a beber de mi vino. Ese es el Señor Jesucristo que dice, este es mi pan y este es mi vino, y edificó su casa. Por supuesto, es una personificación, es la sabiduría, pero apunta a la revelación de Jesucristo. La revelación es progresiva, Proverbios 4:18. No quiso tocar Juan 1:18, se negó a tocar Juan 1:18. Esto tiene que quedar, el mundo tiene que saberlo. No quiso decir que el Dios unigénito, el Dios Hijo único, sí aparece en Dios habla hoy. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer. No quiso tocar Juan 1:18, se negó. Es todo, se me acabó mi tiempo. Hubiera querido más tiempo. Ok, mi hermano, muchas gracias. Bueno, lástima no puede refutar, pero bueno, vamos con el tiempo de las preguntas para ser sensatos, mi hermano. Voy a iniciar con una pregunta que no puede pasar el minuto de la planteación de la pregunta, la formulación. Tienes máximo 3 minutos para responderla y yo posteriormente tendré no más de 2 minutos para la réplica a la respuesta que tú me des. ¿Listo? Bueno, las preguntas que yo te tengo, cuando estés preparado me dices y te planteo la pregunta. Ya. Ok. Bueno, primera pregunta. Según Efesios capítulo 4 y versículo 6 y Primera de Corintios capítulo 8, que es la que citamos ahorita que dijiste que era la unicidad, el apóstol Pablo, al decir que solo hay un Dios, el Padre, mi pregunta es, ¿está negando la divinidad del Hijo o simplemente está queriendo decir que el Padre es el único Dios? Me dices cuando estés preparado y te doy inicio. Listo, adelante. Listo, bueno, me has regalado la pregunta. Muchas gracias, hermano, porque esta pregunta realmente es muy fácil de entender. Hay un único de cada uno.
en este contexto hay un Dios verdadero y un Señor Jesucristo. En 1 Corintios 8:6, y por supuesto que no puede ser el mismo. ¿Usted sabe por qué? Fácil. Vamos a Hebreos. En primer lugar, ya le expliqué que ahí en 1 Corintios 8:6, el Padre es Ekhu, del cual proceden todas las cosas, y el Señor es por medio del cual son todas las cosas. Así que tienen dos funciones diferentes y son completamente diferentes el uno del otro. Del uno proceden las cosas y de las cosas y del otro son por medio del cual. Ahora, este único, usted se está metiendo en una herejía peligrosa, la herejía del poliquirismo, varios únicos señores. Fíjese, usted se está metiendo en esta herejía peligrosa. Ese mismo Señor Jesucristo de 1 Corintios 8:6 es el mismo Señor Jesucristo que aparece en Hebreos capítulo 13, versículo 20, siendo resucitado por el Padre. ¡Wow! El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Así que este mismo Señor Jesucristo que aparece siendo resucitado por su Padre en Hebreos 13:20 es el mismo único Señor Jesucristo que aparece en 1 Corintios 8:6. Usted está totalmente refutado. El Padre es el único Dios que aparece ahí en 1 Corintios 8:6 y hay un único de cada uno según este contexto. En el idiolecto de Pablo hay un único. En este caso, según este contexto que usted me plantea. En Efesios 4:4 ya se los refuté. Ahí aparecen 7 elementos distintos. Usted no puede hacer eso que usted está haciendo. En Efesios 4:4, de 4 al 6, aparecen 5 elementos. Aparece un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Usted no puede sacar de esos 7 elementos el espíritu, el Señor y el Dios y Padre y decirme que es el mismo. Y los otros 4 elementos, ¿qué hacemos con ellos? Decimos que es el mismo también. El cuerpo es lo mismo que el bautismo. La fe es lo mismo que el cuerpo. La esperanza es lo mismo que el bautismo, que la fe. Por supuesto que no, usted alucina. Hay 7 elementos, querido hermano, me disculpo con usted si a veces me expreso. Hay 7 elementos ahí en Efesios 4:4, el 4 al 6, Efesios 4, el 4 al 6, que son completamente distintos los 7. Ese Señor, ese espíritu y ese Dios y Padre, usted no me los puede juntar y decirme que son la misma persona, porque yo pudiera hacer lo mismo con los otros 4 elementos que faltaron. Y en 1 Corintios 8:6, que quede claro que en 1 Corintios 8:6 usted quedó completamente refutado, porque del Padre proceden todas las cosas, mediante el Hijo son todas las cosas, y ese mismo único Señor que aparece ahí es el mismo único Señor que resucitó el Padre en Hebreos 13:20. Y si lo resucitó, entonces no puede ser el mismo Señor. Lo dejo ahí. Perfecto. Gracias, mi hermano. Me tomaré 2 minutos para la réplica. Ok. Primero que todo, inicio ya. Ok. Primero que todo, cuando citas que hay un Dios y un Jesús, primero que todo el apóstol nos está dejando muy claro de que es un solo Dios, el Padre. El texto es muy claro. Entonces, con la diferenciación que usted está marcando, entonces está excluyendo de la divinidad a Jesús. Y cuando está hablando de los otros 7 elementos, también está excluyendo de la divinidad a esos 7 elementos. La única forma de ponerlos al nivel de Dios tiene que decir que son personas diferentes dentro del seno de una divinidad. Porque de resto, la Biblia no es muy clara es muy clara cuando nos dice en 1 Corintios 8:6 y en Efesios 4:6 que solo hay un Dios, el Padre. Ya lo demás corre por cuenta, es de su interpretación, pero de resto la palabra de Dios es totalmente clara. Otra cosa que me dice es que siendo resucitado por el Padre, y usted utiliza eso como argumento, no recuerdo el texto porque sí estaría mintiendo, no sé si me citaste Hebreos, no lo alcancé a escribir, pero me dijiste que estaba siendo resucitado por el Padre. Entonces mi pregunta es, cuando Jesús le decía a los mismos fariseos que destruyeran este templo y en 3 días lo levantaré, entonces ¿a qué se está refiriendo? Lo levantaré. Ah, no, ahí sí fue poseído por el Padre y ahí habló el Padre por él. Ahí habló el Padre por él. Ah, no, pero Jesús dijo que él mismo lo levantaría. O estaba simulando ser el Padre en esos momentos. Entonces yo creo que ese texto queda totalmente claro cuando Jesús mismo habla de su resurrección en él mismo, no necesariamente esperando a que lo resucitaran. Ok. A ver, ¿qué más? Bueno, me hablas de los textos de... No, ahí se me va el tiempo para los 2 minutos. Listo, mi hermano, ahí termino. Vale. Haz tu pregunta. Vale, bueno, le agradezco, bueno, que me pase aquí las preguntas. Bien, pregunta número 1. Ay, porque tengo varias aquí, todas son... Voy a usar el mismo... Ya, voy a cambiar mi pregunta. En 1 Corintios 8:6, ahí mismo donde está usted, vaya, para seguir con ese mismo texto.
La pregunta sería la siguiente. El mismo único Señor Jesucristo de 1 Corintios 8:6, a cual el Padre resucitó de entre los muertos en Hebreos 13:20, es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Señor que creó la tierra en Hebreos 1:10. No sé si entiende la pregunta, se la repito. Sí, se la repito bien. El único Señor que aparece en 1 Corintios 8:6, al cual el Padre resucitó de entre los muertos, según dice Hebreos 13:20, es el mismo y único Señor de Hebreos 1:10, el cual creó la tierra y los cielos son obras de sus manos. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ok, cuento ya. No me voy a demorar los 3 minutos, pero lo voy a decir rápidamente. La respuesta sí. Efectivamente, el unicitario no tiene ningún problema con eso porque el unicitario no desmembra al Padre del Hijo. Es el mismo Hijo encarnado, es el mismo Dios encarnado que se llama Hijo de Dios. Entonces, obviamente, estando en su eternidad como Dios, creó absolutamente todo. Entonces no tiene ningún problema. Como hombre resucitó, pero como Hijo es creador. Entonces no tienen ninguna diferenciación en eso. Lo que pasa es que no marcas la diferenciación. De hecho, cuando se habla en la palabra de Dios de Hijo de Dios, no tiene una diferenciación muy marcada a cuando se menciona el Hijo del Hombre. Son dos aspectos realmente proféticos y dos aspectos realmente. El mismo César Vidal, a ver, quisiera tener aquí el mismo texto, menciona que cuando se habla, sí, yo se lo sabía, excelente que lo sepa, sabía que en estos momentos el mismo César Vidal cita al Hijo de Dios, no en asuntos de eternidad, en asuntos de eternidad, lo cita en su libro El cristianismo primitivo, habla del Hijo de Dios, no en asuntos de eternidad, sino necesariamente como el Hijo del Hombre, nacido de María. Entonces, ahí le dejo el datico y en estos momentos cito de manera directa que no hay diferenciación alguna entre el Padre y el Hijo, es el mismo. Entonces, no nos cuesta conciliar este texto que definitivamente a la Trinidad sí le cuesta conciliarlo por marcar una diferenciación de personas. Listo, termino. Ok, déjeme, disculpe hermano, para poner mi cronómetro aquí, porque esperaba que usted iba a consumir todo su tiempo. Déjeme poner mi cronómetro. No, adelante. Gracias. Comienzo con mi tiempo. O sea, adelante. Bueno, hermano, usted está completamente refutado. Por favor, mute su micrófono si puede. Usted está completamente refutado, porque si usted acepta de que ese es el mismo Señor, claramente Hebreos 13:20 dice que él fue resucitado por el Padre, este Señor. Así que este Señor no puede ser el mismo Padre porque fue resucitado por el Padre. Pero ¿sabe también qué? Usted dice que esta función hijo, porque usted no cree en el Hijo de Dios, usted cree en la función hijo dentro del mismo Padre. Usted dice que esta función hijo comenzó en el vientre de María. Le tengo una mala noticia, ¿no? Esta función hijo, según Hebreos capítulo 1, versículo del 8 al 10, comenzó desde la eternidad, porque él es el creador del mundo y no dice que sea el Padre, dice que es el Hijo. Así que este hijo no comenzó a existir en el vientre de María. Le leo, por supuesto, esto es el Salmo 102. Usted lo sabe que es el Salmo 102. En esta comparación de Hebreos 1, cuando el apóstol compara a los ángeles con el Hijo y a los ángeles con el Hijo, en el 1:8 dice, más del Hijo dice. ¿Quién es este que dice del Hijo? Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios? Jamás. O sea, Dios está comparando a los ángeles con su Hijo. En el versículo 8 dice, más del Hijo dice, tu trono, Dios, del siglo por el siglo, cetro de justicia, el cetro de equidad. Amaste la justicia, aborreciste la iniquidad, por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y en el versículo 10 sigue el mismo discurso y dice, y le sigue diciendo al Hijo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Este que es el mismo, que sus años no acabarán, es el mismo Hijo que aparece en el versículo 1:8 cuando dice, más del Hijo dice. Es decir, que este Hijo no comenzó a existir en el vientre de María, sino que este Hijo eterno de Dios, bendita sea la palabra de la gloria del Señor, este Hijo eterno de Dios fue el que fundó los cielos y la tierra y que es el mismo y sus años no acabarán. Hebreos 1:8, más del Hijo dice. El Hijo no comenzó en María, sino en la eternidad. Gracias, mi hermano, por tu réplica. Listo, vamos por la segunda pregunta. ¿Ok? Cuando estés preparado, me dices. Perdón, yo soy el que la va a plantear. Entonces, espérate que yo la voy a decir. Ok. Ahí va la segunda pregunta. Dice de la siguiente manera. Cuando Pedro dice en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahí en ese instante
se le está revelando a Pedro el Hijo Eterno. ¿Entendió la pregunta? Se la repito. La repito. Cuando Pedro dice en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahí, en ese mismo instante, se le está revelando a Pedro el Hijo Eterno. Bien, comienzo con mi tiempo. Bueno, hermano, las preguntas, bendita sea la gloria del Señor, las preguntas parece que las escribí yo mismo. Bueno, tenemos que leer el contexto. Por supuesto que se está revelando el Hijo Eterno. Y se lo voy a demostrar, ¿sabe cómo? Muy fácil. Vamos a leer desde el versículo 15. Jesús les dijo, entonces vosotros decís quién yo soy. Y Simón Pedro le respondió, como no puede ser de otra manera, porque Jesucristo Padre no existe en la Biblia. Simón Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el problema ahora no lo tiene usted con ese versículo. El problema lo tiene con el 17. El 17 dice, entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. En otras palabras le dijo, esto no te lo estoy revelando yo mismo porque yo estoy aquí en carne y sangre. Él está en Sarquí, en carne y sangre delante de Pedro. El que se lo reveló es otro que está en el cielo en espíritu. Se da cuenta que usted mismo se está refundando. Me regaló la pregunta. Esta pregunta es una que hubiera hecho yo con toda normalidad, con toda tranquilidad del mundo. Un espíritu no tiene carne ni sangre, ni huesos, ni carne ni huesos, como veis que yo tengo, dice el Señor. Amén, gloria al Señor. Entonces, ese que le reveló a Pedro que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, no es el mismo Jesucristo Padre, porque Jesucristo Padre no existe. Es el Padre que está en el cielo. No te lo reveló ni carne ni sangre. En otras palabras, no te lo estoy revelando yo, porque yo estoy en carne y sangre aquí delante de ti, Pedro. Hasta aquí dejo mi respuesta. Ok, gracias, mi hermano. Me tomaré 2 minuticos para replicar y parten desde, listo, desde ahora. Ok, bueno, primero que todo, no responde la pregunta en absoluto, porque la pregunta era muy clara, si se le está revelando a Pedro que si era el Hijo Eterno. Y eso en ningún momento se habla del Hijo del Dios viviente, que es muy diferente. Es muy diferente decir Hijo Eterno a Hijo del Dios viviente. Entonces comenzó respondiendo muy, pero muy mal. Dado el caso de que quisiera de pronto decir que sí, efectivamente era el Hijo del Dios Eterno, pues permítame decirle algo muy paradójico. ¿Por qué Pedro más adelante en el versículo de ese mismo contexto, donde dice en el versículo 22, Pedro dice, tomando aparte a Jesús, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te suceda esto? Y Jesús, ya saben ustedes que lo reprendió. Entonces, ¿por qué Pedro insta a Jesús a no ir a morir a Jerusalén cuando sabía que él era el Hijo Eterno? Porque él lo insta a no ir a morir cuando, ¿lo entiendes? ¿Por qué insta a Jesús a no morir a Jerusalén cuando sabía que era el Hijo Eterno? ¿Por qué tenía miedo? Sencillo, o sea, la respuesta es muy clara. Ahora, si nos vamos para Juan capítulo 14, también para complementar un poquito eso, Dios, gloria a Dios, Juan capítulo 14, versículo 9, nos deja también totalmente claro que Jesús no solamente le dice a Felipe, perdón, sino al mismo Simón Pedro que estaba en esa misma conversación, que no, porque no lo conocían. Jesús les dice a Felipe y a todos los apóstoles, ¿por qué no lo conocen? Al parecer, no era suficiente, mi querido hermano, no era suficiente solo la declaración de decir tú eres el Hijo del Dios viviente. Estaban perdidos, aún en el contexto de Juan 14, en cuanto a la identidad de Jesús. No sabían quién era Jesús. De hecho, si tú comparas el mismo versículo, a ver, gloria sea el nombre del Señor, el mismo versículo 7, en cuanto a conocer al Padre, lo comparas con el capítulo 8 del versículo 19 del mismo Juan, la misma acusación que tiene con los apóstoles es la misma acusación que tiene con los fariseos incrédulos. Entonces, mi querido hermano, yo creo que más que refutado con ese mismo texto, porque realmente Pedro, si no temiera en un Hijo Eterno, no tendría simplemente que decirle no vaya a morir a Jerusalén. Ahí queda la respuesta. Vamos con tu pregunta. Bien, hay que respetar el formato, creo que lo hemos hecho bien. Voy con mi creo que lo hemos hecho bastante bien sin moderador. Bendita, que toda la gloria sea para el Señor, no para nosotros. Ahora, bien, voy con mi segunda pregunta. ¿Quién es existencialmente anterior, según palabras literales de Hebreos capítulo 1, versículo 2? ¿El Hijo por quien fue hecho el universo o el universo que fue hecho por el Hijo?
Ahí le doy A y B. ¿Quién es existencialmente anterior? ¿El Hijo por quien fue hecho el universo o el universo que fue hecho por el Hijo? Tan sencillo como eso. Ok, mi hermano, aquí ya me tomaré el tiempo para responder. Voy a leer el texto. Espérate. Parte a partir de estos momentos. Ven. Espérate un momentico. Espérate un momentico que aquí se me trocó esto. Vale, si quieres Listo. buscar el hebreo. Adelante. Ya. Adelante, listo. La pregunta surge simplemente de decir que quién es anterior, la creación del universo o el hijo que creó el universo. Esa es la pregunta, ¿cierto? Totalmente claro, listo. Vamos a leer. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, primero que todo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 nos habla hablando de las formas y las veces que ha hablado Dios, de muchas maneras. Entonces no nos está hablando de muchas personas. Nos está hablando, habiendo Dios hablado en tiempos antiguos de muchas formas y de muchas maneras y muchas veces a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos tiempos por el Hijo. Entonces, partiendo de ahí, eso. Número 2, el contexto en el versículo 5 nos dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Utilizando el contexto de la misma antes de responderle claramente la pregunta que me hace. Primero que todo, el contexto nos habla de un engendramiento de hoy. Ese hoy no puede estar dentro de los parámetros de eternidad, porque si usted muy bien sabe, la eternidad, muy bien dice que no tiene ni principios de días ni fin de días. Entonces ese hoy no cabría jamás. No te estoy explicando bajo el contexto, tienes que entenderlo bajo el contexto, no bajo el versículo, bajo el contexto. Entonces, la eternidad no cabría en ese hoy, porque el hoy tiene, es más, el hoy tiene horas. El hoy tiene horas, pero la eternidad no tiene ni principio de días ni fin de días. Ahora sí respondo de forma evidente. El hijo, el que se refiere la carta a los hebreos, no era porque estuviera como hijo en el seno del Padre. La palabra de Dios nos habla muchas veces de hijo, es en la representación realmente de Jesús, porque usted sabe muy bien que Hebreos nos habla del Hijo como el Cordero de Dios, pero a la vez nos habla también de Jesús como el sumo sacerdote que presenta el Cordero delante del Padre. Entonces vemos las figuras que utiliza Hebreos y no me estoy yendo a otro contexto, estoy utilizando el mismo Hebreos que usted cita. Tiempo terminado. Bueno, no terminé tiempo, pero ahí lo dejo. Ok. Vale, voy con mi refutación. Bueno, el hermano ha usado, ya que el hermano ha hablado de falacia, sí, el hermano está usando falacia del espantapájaro y falacia del francotirador. La falacia del francotirador consiste en que tú le preguntas una cosa y te responde completamente otra. En mi país había un dictador llamado Fidel Castro que usaba eso constantemente. Bueno, la falacia del francotirador es que no me contestó nada. Dice que Dios no nos ha hablado por muchas personas en Hebreos 1 o 2, pero ¿cómo que no? Si ahí están los profetas no son muchas personas. Yo creo que tanto leer filosofía griega ahí a nuestro hermano se ha mezclado con Sócrates y con todas esas cosas porque nos empezó a hablar de un día, de las horas del día y no sé cuántas cosas. Vamos para el contexto, vamos para la Biblia a ver cómo el hermano va a sobrevivir aquí. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los padres, a los padres por los profetas, así que son muchas personas y usted dijo que no había muchas personas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y aquí se paró el hermano y no quiso seguir leyendo el versículo. Y yo le hacía así con las manos, por favor, siga leyendo, porque después dice, y por quien así mismo hizo el universo. Él hizo el universo por el Hijo, así que el Hijo existía. Él no hizo el universo por una palabra abstracta, por un pensamiento, un plan, un pensamiento expresado. Él hizo el universo por su Hijo. Y si hizo el universo por su Hijo, entonces su Hijo es eterno junto con él. Él hizo el universo diama genitivo por medio de su Hijo. Y el hermano está completamente refutado. Este mismo Hijo es el que el versículo 8 dice, más del Hijo dice, y el versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Este Señor es el Hijo. ¿Por qué? Porque él hizo el universo por medio de su Hijo. El hermano no quiso seguir leyendo el versículo, lo dejó a la mitad. Dice que fue constituido heredero de todo y ahí se quedó. Se fue para otros lugares y empezó a hablar de Sócrates y de Platón. Dios hizo el universo por medio de su Hijo, según este versículo, y no por medio de un plan, por medio de una palabra, por medio del verbo filosófico de que él habló. No, lo hizo por medio de su Hijo. Entonces su Hijo existía y era eterno junto a él. Y Jesús es el Hijo eterno y mi posición queda aprobada esta noche. Bueno, mi querido, vamos con la tercera y última pregunta mía.
y ya después proseguimos con la suya. Listo. Bueno, la tercera pregunta dice de la siguiente manera. Yo le voy a dar el texto para optimizar un poco el tiempo. En Génesis capítulo 15, versículo 1, dice de la siguiente manera. Después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo, tu gran galardón. La pregunta es la siguiente con base en ese versículo. En el texto anterior, ¿quién, según usted, según su teoría, quién le habló a Abraham? ¿El Padre eterno o el Hijo eterno? Vuelvo y te repito la pregunta. Sí, por favor, repítemela. En Génesis capítulo 15, versículo 1 dice, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu gran galardón. ¿Quién habló en este versículo? Abraham, el verbo eterno que usted llama que es el Hijo de Dios o el Padre eterno. Me dices cuándo y te doy inicio al tiempo. No te escucho, mi hermano. Perdón, es que tendría que leer el contexto, no me doy cuenta ahora mismo, pero Me dices no me cuándo doy te cuento el cuenta. tiempo. ¿Me puedes hablar del contexto? Es que tengo que leer el contexto porque es que no, en base a esa pregunta sola. Te doy tus 3 minutos y tú lees el contexto si quieres. Me dices cuándo te los pongo. Ok, pónmelo ya. Adelante. Después de estas cosas, vino la palabra a hablar, me diciendo, no temas, yo soy tu escudo, tu galardón, respondió, ¿qué más así? Este contexto. Bueno, tendría que leer los versículos siguientes. De todas maneras, si el verso siguiente, si el contexto habla del ángel de Yahvé, si el verso habla del ángel de Yahvé, yo voy a admitir que es el Hijo. Es lo que tú me estás queriendo decir, ¿verdad? Si el contexto habla del ángel de Yahvé, yo voy a admitir que es el Hijo, que así mismo, como dice Justino en Diálogo contra Trifón, que, déjeme buscarlo rápidamente. Voy a buscarlo aquí. Dice que Dios engendró al principio, antes de todas las cosas, una potencia racional procedente de sí, el cual él mismo también es llamado por el Espíritu Santo la gloria del Señor, y unas veces hijo y otras veces sabiduría, y otras ángel y otras Dios o Señor o palabra, logos, y que se llama a sí mismo príncipe. Si lo que usted me alude ahí es al ángel de Yahvé, yo coincido con Justino en que es el Señor Jesucristo en una teofanía. Es mi respuesta. Ok, mi querido, gracias por tu respuesta. Espérate, yo reinicio aquí mi tiempo. Y entonces yo simplemente no me gastaré ni los 2 minutos. Te voy a leer prácticamente el texto y el contexto para poderte responder y a partir de estos momentos inicio. Ok, dice muy claro, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu galardón. Tú dijiste que fue el hijo, el ángel de Jehová, el que estuvo hablándole a Abraham, pero en el versículo 2, o sea, el siguiente, y el 3, o sea, el subsiguiente dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia, el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer. E insistió Abraham, mira, no me has dado descendiente y de seguro es un criado de mi casa quien me ha de heredar. Pero he aquí la palabra de Jehová a él diciendo, no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Entonces, de forma clara, con tus avisos y todo, mi querido amigo, ya tendrás tu tiempo de refutación. Aquí lo dice muy claro que es Jehová y que Jehová es la misma palabra de Jehová. Entonces ahí no está el hijo por un lado y habló la palabra y se desvinculó la palabra por un momento. Entonces Jehová se quedó en el cielo, ¿no? Está diciendo Jehová. Abraham le dijo, Señor Jehová. Y tú dijiste que fue la palabra de Jehová la que habló. Entonces, ¿qué? ¿Quién fue, la palabra o Jehová? No, claramente fue el mismo Jehová porque la palabra de Jehová es Jehová. De hecho, aquí permíteme decirte que en los Targumim, tú los conoces muy bien,
El Targum, efectivamente, cuando fueron creados en el siglo V antes de Cristo, el Targum reemplazó el nombre de Jehová por Men-Ra. Pero en ningún momento la palabra Men-Ra pretendió diferenciar otra persona de Dios, sino que la Men-Ra era el mismo Dios. Y lo mismo trató Heráclito en el siglo V con Logos, pero no lo logró, que de ahí es donde se desprende toda la herejía filosófica del dogma trinitario. Ahí terminó mi refutación. Bueno, amado hermano, me queda una sola pregunta y ya hemos terminado el debate, creo, ¿no? Creo que lo hemos hecho a la altura, ok. Hemos estado a la altura. Vamos con mi última pregunta. Va otro misil para allá. Dice mi última pregunta, la última pregunta de esta noche, amado hermano. Dice, ¿quién le preparó un cuerpo para entrar en el mundo? Ok, la reformulo. Déjeme reformularla aquí. Déjeme reformularla para que no se me pueda escapar. Déjeme reformularla aquí para que no se me pueda ir por la tangente y escaparse. No se va a poder escapar esta noche. La unicidad esta noche ha sido sentada en el banquillo de los acusados. Ha sido interrogada y se ha ido obligada a confesar sus crímenes. Y esta pregunta le va a poner la tapa al ataúd. Vamos a la pregunta. A los efectos, pregunta última del debate, a los efectos de poder entrar en el mundo, según palabras de Hebreos, capítulo 10, versículo 5, ¿quién le preparó un cuerpo a quién? Opción A. El Padre Eterno se lo preparó al Hijo Eterno. Opción B. Un ángel se lo preparó al Padre Eterno. Justifique su respuesta. Si no la entiende, se la repito. Carlos, no te oigo. Perdón, no había activado el audio. Espérate, yo devuelvo a partir de ya. Listo, la respuesta es muy sencilla. Hay que aprender a diferenciar lo que es la palabra profética y a veces nos cuesta mucho saber de que cuando se utiliza el término palabra profética que está citando en estos momentos en el versículo 5 de Hebreos 10, porque es una palabra, está citando palabra profética, está utilizando términos proféticos. De hecho, cuando el mismo David, por poner un ejemplo, dice, y no permitirás que tu santo vea corrupción, ¿no será que el mismo Hechos de los Apóstoles nos dice que David se pudrió en una tumba? Ah, se estaba refiriendo al cuerpo del Hijo de Dios, ¿cierto? Ah, entonces hay que saber diferenciar lo que es la palabra profética, saber cuándo se habla del cuerpo de un hombre, Jesús, y saber cuándo se habla del Dios divino. Y aquí están hablando de ese cuerpo como Hijo de Dios, hombre. De hecho, te lo voy a refutar con el mismo contexto de Hebreos capítulo 10, ya no en el versículo 5, sino en el mismo versículo 10, porque en el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados. Y mire, dentro del mismo contexto, por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Mesías, una vez y para siempre. Entonces están mirando ese cuerpo como la ofrenda para el sacrificio. De hecho, el mismo Juan el Bautista, cuando le echó el primer piropo a Jesucristo, no le dijo, he ahí el Dios, el Hijo eterno. Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la respuesta es muy fácil cuando nosotros aprendemos a diferenciar en que hay un cuerpo expiatorio de Jesucristo y que hay un hombre, un ser divino, perdón, encarnado en ese cuerpo expiatorio de Jesucristo. Esa es mi refutación, esa es mi respuesta, perdón. Bien, pongo mi tiempo y me disculpan un momentico aquí y ya empiezo mi refutación, en la última de la noche. Bueno, hermano, en este texto usted ha quedado completamente refutado. No te ha quedado retratado porque fíjese, note que en este Hebreos 10:5 dice, voy a leerlo textual, por eso al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, pero me preparaste un cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ese dice que alguien le preparó un cuerpo. Dice que ofrenda y sacrificio no quisiste. ¿Quién? Ese otro con el que él está hablando. Al entrar en el mundo, no ya en el mundo. Al entrar en el mundo, él dice, yo voy a hacer tu voluntad. Está bien, tú no quieres ofrenda y sacrificio. Es aquí que yo vengo para hacer tu voluntad. Dice que me preparaste un cuerpo. Por supuesto que el Padre Eterno le preparó un cuerpo a su Hijo, que es el que habla aquí en este versículo. Me preparaste un cuerpo. Y si entonces la tesis suya sabe lo que nos deja, por eso es que le pongo, hermano, el micrófono, por favor. Le pongo el B, un ángel se lo preparó al Padre Eterno. Mute el micrófono, por favor. ¿Sabe por qué? Porque, ponga mute, por favor, al micrófono, no me deja presentar. Su doctrina tiene a un Padre que es la única persona divina en el cielo. Entonces, si está el Padre solo con los ángeles y este está diciendo, tú me preparaste un cuerpo, entonces un ángel se lo preparó. Su doctrina no nos deja más opciones,
porque su doctrina tiene solo al Padre y a los ángeles en el cielo. Y esta persona que está hablando aquí dice, ofrenda y sacrificio por el pecado tú no quisiste, pero me preparaste un cuerpo y he aquí que yo vengo para hacer tu voluntad. Así que bajo ninguna circunstancia, ninguna condición de dificultad se puede entender aquí que este cuerpo es para el Padre, porque entonces un ángel se lo tiene que haber preparado, porque no había más nadie en el cielo, el Padre y los ángeles. Este cuerpo se le preparó al Hijo de Dios. ¿Y quiere que se lo demuestre? Hebreos 1:6. Al introducir a su primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Ves que ya tenía su primogénito con él en el cielo? Solo que en ese momento fue que lo introdujo en el mundo. Hebreos 1:6. Bueno, mi hermano, bueno. Gracias a Dios, hasta aquí hemos llegado. Gracias por esta noche. Gracias que a pesar de todo, de que utilicemos cierto sarcasmo de parte y parte, ha sido un sarcasmo respetuoso, mi hermano, y tú sabes que de igual manera yo estoy seguro que de pronto nos veremos por tu canal, de pronto te volveré a traer de nuevo por el mío y hablaremos de otro tema porque esto da mucho para qué hablar. Te agradezco con el corazón, agradezco por haber aceptado la invitación. Quiero cerrar, pero primero antes de cerrar me gustaría que tú te despidieras porque yo voy a cerrar obviamente como anfitrión del canal y recuerda muy bien que vamos a estar finiquitando sin hablar absolutamente nada del debate. Adelante, mi hermano. Bueno, en esta noche bendita del Señor quiero felicitar a todos los hermanos que estuvieron ahí por el chat, a todos los que estuvieron mirando. La gloria no sea para ninguno de los otros dos, la gloria sea para Dios Todopoderoso. Y el hermano Carlos, le agradezco mucho su cordialidad, invitarme a su canal. Le pido disculpas a alguien si se ha sentido ofendido porque uno se sobresalta. Uno contiende ardientemente por la fe en la que cree, ¿no? Y quiere que uno entienda la manera. Y yo creo que este debate ha sido muy provechoso porque es muy útil que la gente entienda cómo funciona el cristianismo. Porque si lo entendemos desde una óptica equivocada, se pueden alejar las personas de Dios. No voy a tocar ningún tema doctrinal. Agradecerle, hermano, a todos ustedes. Quedo a su disposición y bendito sea el Dios del cielo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, primero que todo, gracias Pedro por vuelvo y repito, gracias por aceptar la invitación, gracias por habernos traído tu tesis, que de igual manera obviamente se ve que la preparaste, la organizaste y eso se cuenta, ¿verdad? Que, bueno, de igual manera, gracias mi hermano, gracias por ello. Antes que todo, mis amados, yo les quiero decir a cada uno de ustedes, cada uno tiene que sacar su conjetura, aquí no vamos a hablar del debate, pero aquí sí les digo, pesen la información que se dio en el debate. Tomen las tesis que se plantearon en los primeros 20 minutos de cada uno, después tomen la refutación y cada cual decida, porque esto en última instancia, por lo menos hemos tratado de llevar un debate a la altura, nada de amarillismo, nada de insultos, nada de gritos, aquí no va a ganar el que más grite ni el que más haga algarabía, que he visto, perdónenme la expresión, he visto unas payasadas de unos debates en otros canales y eso no va conmigo, eso aquí no va conmigo. Entonces, si ustedes toman las tesis que planteamos, porque todos planteamos aquí, tesis gramatical, tesis histórica y tesis bíblica, ustedes citen con eso y sopesen realmente para ustedes qué es la verdad bíblica, la unicidad de Dios o la Trinidad de Dios. En este caso, el Hijo Eterno, perdóname ahí, el Hijo Eterno o el Padre Eterno en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Bueno, mis amados, muchas gracias. No te me vas, por favor, Pedro, para despedir en estos momentos. Gracias a todos los que se conectaron en esta noche con nosotros. Aquí tratamos de dar un ejemplo de que a pesar de que tenemos diferenciación en cosas, nos tratamos a la altura. De hecho, quiero volver a hablar con Pedro. Excelente, me gusta hablar con Pedro. Gracias, Pedro, por aceptar esta invitación. Claro que sí, mi hermano. Y por aquí nos verán de nuevo, mis amados. Recuerden muy bien, como siempre les suelo decir, no soy el mejor de todos, pero procuramos aquí desde este medio enseñarles lo que tengan la plena certeza, otros no les enseñan. Dios me los bendiga, mis amados. Bendiciones.